Suscríbete a La Panterita. Por versión. Seguinos en Instagram como VanCampsPY y en Facebook Atún VanCamps. Así suena cuando le pones un toque de natura a tus ensaladas, sándwiches, hamburguesas, milanesas, papas, wraps, empanadas y a todo lo que te gusta. Más deli que nunca están tus comidas con el delicioso sabor de la mayonesa, ketchup o mostaza Natura. Sí, ¿verdad? ¡Qué rico! Probá Natura con todo lo que te gusta para darle un sabor más rico y liviano a todas tus comidas. Natura, probala con todo lo que te gusta. Seguinos en Facebook como Natura Paraguay y en Instagram como natura.py. Son las 11:29, tenemos que irnos, ya viene fútbol a lo grande. Adiós, señores. Adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sea Americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. La audiencia, buen día. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. Y bueno, así las cosas. ¿Vos sabés el niño que vos le diste en el ojo cuando se te vino ayer el partido? Sí, se rasgó el juego. Fabián me estaba diciendo. Vos sabés que el niño dijo que antes del gol iba a producirse algo que a vos te vino, ¿te acuerdas? Sí. Sí. ¿Y qué es lo que te vino? Iba a ser discutido el gol, la situación. Sí, dijo. Sí, dijo. Inclusive, para mí era que se iba a analizar en el VAR, pero al final no se terminó analizando. Pero sí le veía a Garnero quejándose, los jugadores, polémica, y era ese arco que da hacia el así te Maricalo. Por lo menos eso fue lo que vi mentalmente. No recuerdo si dije al aire ese arco, pero en ese arco se me... Dijiste todo, niño. Como que se me representa mentalmente el partido. Y eso no es bueno porque después quedo con un dolor de cabeza de casi 2 horas. Y yo tengo que aguantársela. Pero le digo a la audiencia en serio, no es joda. Porque yo lo conozco al niño, pero le vi noche. El Vito está liquidado, Vito Villalba. Él votó por libertad, el único que no se va a dar cuenta. Pero quiso ser fiel a eso. Sí. Y es cosa de sabio cambiar de opinión. Si vos estás muy compenetrado en algo y cree, y no va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Qué pasó, Vito? ¿Estoy equivocado? No. Ayer sí ya le solté la mano a Libertad. Ayer acerté. No, pero anteriormente. Pero seguía. Igual que Guaraní seguía. Guaraní caía, hacía un partido bien y ya parecía que caía otra vez. Así es. Sí. Vas a señalar que parecía que, pero no. Sí, no. Así no es el tema. Y ayer las cosas que no tenés lo de Jorge. Y yo te dije ya esta mañana, Gustavito. Olimpia jugó a formato final, así se jugó una final, o sea, formato, ese comienzo de Olimpia, no el goianiense, pero ese formato de Olimpia. Se dio dos cosas, que Libertad tampoco se apuró en el primer tiempo, los rasgos que daba Libertad, que no se apuraba, daba la sensación que con un empate salvaba su honor, porque ya está lejos de no lejos, difícil que pueda alcanzar el título, entonces ese fue el rasgo. Y ayer, con la lengua afuera, varios Olimpia, ya pena. Que otro detalle que decía Diego Villalba, Mateo Gamarra no va a estar en el clásico, va a estar Luis Zárate, sí. Porque Antolín decía Diego ayer que no estaba en el banco. Quiere decir Denis Caniza que Antolín está anunciando su retiro, ¿o miento? No, y sí, no, con el debido respeto a Antolín, sí, porque ya no juega más, que merece un respeto, su trayectoria habla. Salvo que quiera seguir teniendo minutos, pero en un equipo de menor rango. Sí, o como dijo una vez Cardona, yo creo que va a identificarse en Olimpia, va a tener otra función el día que se quede en Olimpia. Le van a ofrecer un cargo. Un cargo más, porque acordate que hasta da instrucciones. Sí.
abiertamente. Ese es el caso de Antolín, que merece todo el respeto de luego, ¿verdad? Nos encontramos otra vida, Gustavito. Para la Nochebuena al mejor encontramos, ¿verdad? Pues yo te dije, le dije lo que dijo ayer Fabián. Niño en el ojo, dijo. 1-0. ¿Vos quién le diste porcentaje vos? Olimpia. Y con 2 de diferencia. 2 de diferencia. Si hacía Silva iba a ser 2. ese gol, el público de Olimpia iba a volverse... Para hacer un golazo, sí. Porque se fue ovacionado, Sí. pero como estaba esperando Brian, hizo el pique que hizo, con la lengua afuera y la pelota dar en el travesaño. Hubiera sido un golazo de Ale Silva, que no desentonó para nada el puesto, ¿verdad? Estuvo muy bien ayer. Entonces, de vuelta. Porque ante Emiliano había cumplido ¿Y, y ayer... ¿Y por qué esa mejoría sustancial en ¿De Olimpia? cuál? Hay un juramento en Olimpia. Acordate algo de ni me extraña, qué? Sercoman, que vos. Yo te dije ayer. Cuando los jugadores de Olimpia les cuestionaron el pedido libre, y cuando dijo lo que dijo a través de una producción externa, Elvio Paolo Rosso, dijo, terminaron los días libres y vamos hasta la 7 a fin de año. Yo he visto, muchos pueden seguir las redes sociales, pero el jugador lo puede hacer. En algunos casos muchos restan importancia, otros le siguen. Ja, 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 déjense de farrear ustedes. Y eso seguramente le caló hondo en Olimpia, en los jugadores del Olimpia. Porque la afición deportiva no vio con agrado que los jugadores de libre sábado y domingo, incluso decían, esto ha de ser para farrear, por algunos jugadores del Olimpia que salieron en Teleshow y demás cosas. Anoche se rompieron todos se rompieron. No había uno que no se iba a romper ese partido. Porque si a Olimpia se le escapaba, ya no iba a tener el clásico. Interés por clásico, pero por puntos no. Por eso ayer pasó lo que pasó. Ya tenés, escuchen al niño Jorge. Hasta Pedro Balota. ¿Cómo te va, Pedro? Hola Arturo, un gusto saludarte a vos y a tu gran audiencia. ¿Cómo estás? Bien, estamos hablando que ayer, en buen sentido de la palabra digo y pongo entre comillas, se mataron los jugadores en el campo de Olimpia. Y es lo que vienen haciendo y de repente hay gente también, no sé, como resultadista, porque ya lo querían sacar a Julio. Yo hablé contigo, te había dicho que Julio tiene el apoyo total de la directiva, los jugadores se están partiendo el alma, hicieron una pretemporada que les costaba ablandarse totalmente. Ayer dieron todo. Ayer fue un equipo, pero muy superior, de otro nivel. ¿Y sabes qué es lo bueno, Arturo? Hola, no sé si me estás escuchando. Sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Jugamos 11 contra 11. Y no hubo de los 5 o 10 minutos un jugador menos. Pero pudo. Hubo un chat en el tema. Hubo el árbitro, el de Brian, que es lo que queríamos. ¿Eh? ¿Cómo? Que el de Brian estuvo a punto de la expulsión, siempre venía al bar, la falta a... Sí, es un partido que se jugó fuerte, así que evidentemente, pero nadie juega con mala intención. Yo no sé si se entiende eso, pero son los roces del juego. Yo creo que en ambos lados jugaron fuerte. No, evidentemente el partido tuvo ese rasgo por todo lo que pasó, por los antecedentes. No se regaló nada en la cancha. No, pero estamos hablando y estuvimos, se mataron, se destrozaron el alma, todo. Y te iba a decir algo más de Olimpia. Volvieron a concentrar y entrenaron esta mañana. Sigue con Elvio Pablo Rosso. No para, pobrecitos, estos chicos, yo creo que no paran hasta noviembre. No, y por eso estoy diciendo. No tengo que decir fuerte esto porque te juro que les admiro la entrega que tienen. La entrega que tienen, las ganas de jugar de todo. El mismo Richard con todas las pilas como para volver. Lastimosamente lo de Mateo, bueno, le vamos a extrañar, pero están todos en sintonía. Los chiquitos también en el Odesur, en el ASU 2022 se destacaron.
Yo creo que está muy bien todo, se está trabajando para eso y están saliendo las cosas. Y bueno, pero volvieron a practicar, concentraron. Acordate que decía lo Pablo Rosso que esto no para hasta el final. Y viene el partido el domingo. Si llegase a ganar Olimpia, pasará a Cerro un punto, dependerá de sí mismo porque en la última fecha enfrenta a Nacional. Quiere decir que Olimpia ya depende de sí mismo. En caso que consiga ambas victorias y las que faltan. Por ejemplo, Olimpia tiene a Cerro, tiene a General Caballero después que lucha la permanencia, tiene a Resistencia, el 12 de octubre, Sol América y Nacional. Dios santo. Dios santo, le toca bailar con la más fea a Olimpia. Y tiene ahora General... Porque los otros están peleando por el descenso. Sí. No hay ese, como decíamos antes nosotros, no hay changüí para nadie. Totalmente. La lucha que se viene es terrible, concentran los muchachos y se pone más que apasionante la recta final del campeonato, Pedro. Sí, por lo menos también ya quedan 3 nomás en la discusión por el título. Pero de todas maneras, 3 con partidos muy difíciles, donde vamos a necesitar de mucha concentración y donde no hay el equipo chico que a veces creemos. Bueno, Pedro, ¿cómo sentiste vos ayer el partido? ¿Cómo lo estás describiendo ahora? ¿Querés agregar? Feliz porque primero que nada nos sacamos un peso de encima. Eso de jugar 9 contra 11 o 10 contra 11, te juro que era una malaria, nos costó un montón de cosas, espero que sepan entender. El arbitraje tiene que pasar inadvertido, así como pasó ayer, en donde hoy no estamos discutiendo el arbitraje, no estamos discutiendo nada. Se jugó y se jugó lealmente y hubo un justo ganador que fue Olimpia. Bueno, pero seguiremos charlando y el domingo va al clásico. No sé si voy a pisar esa cancha, che. ¿No querés luego pisar la cancha de Cerro, veo? No. ¿Cómo? No. No, parece que no me entendés. Una cosa es no puedo ir por motivos especiales. Otra cosa es no ir a la cancha de Cerro. Y no me podés contestar. Sí. ¿Y alguna vez, pero te fuiste a la cancha de Cerro en otras ocasiones? Nunca. No. Espera, no entiendo si tu fanatismo, a dónde vas, y cuál es tu vida, si cómo es. Bueno, y vamos a ver si alguien por ahí me convence. Ustedes tienen un palco ahí para estar. ¿Qué me importa el palco? Yo con la grada me voy a sentar, yo no tengo ningún problema. Bueno, vos no querés pisar la cancha, el estadio de Cerro vos no querés pisar. Por decir, la cancha de Cerro no te querés ir a la cancha de Cerro. No me quiero. Y así categórico, Pedro Balota, ¿en la nueva olla o ya tenés antecedentes del otro estadio? Nunca me fui. Pedro Balota, vos nunca te fuiste. Intercolegial. Nada. Nunca. No me vayas a tratar sin ese tono. ¿Y por qué no te quería la cancha de Cerro? Saben a tener también mis cosillas. No, yo no digo que no. Algo yo tengo que hacer mal también en la vida. ¿Y vos sí que es un mal ir a la cancha de Cerro? No le desprecio a ningún cerrista, al contrario, mi respeto de siempre para todos ellos. Pero, ¿vas a 6? No. ¿Y qué te dicen tus compañeros? Vos le decís, esa decisión mía. Me putean en todos los colores. ¿Por ejemplo? No puedo ni mandarle al frente a los perros. No. ¿El único la dirigencia que no es la cancha de Cerro sos vos o hay otro? No sé. Arturo, vos ya estás peor que País Lugo cuando te confiesa. Pero yo siento que, no sé si es un desprecio, es una cábala, si él... No, ningún desprecio, vuelvo a decir, mi respeto para todos los cerristas. Pero ¿por qué no te querés ir a la cancha? Muy buenos amigos cerristas. Pero ¿por qué no te va a la cancha? ¿Por qué no te querés ir a la cancha de Cerro, el deportivismo, se va vicepresidente de la Olimpia? ¿Por qué? Arturito, estás peor que País Lugo. Bueno, seguiremos charlando, pero esto no sabíamos. Chao, Pedro, muy amable, Pedro. Chao, viejo, gracias, un abrazo, un saludo a todos. Nunca. Sé si voy a pisar esa cancha, che. ¿No querés luego pisar la cancha de Cerro, veo?
No. ¿Eh? No. ¿Cómo que va así? Trancando, dice, ¿verdad? Así. No. No. Parece que no entendés, Pedro. ¿Cómo? No. Espera, ¿vos no te vas a la cancha de Cerro? No. ¿Nunca te fuiste? No. ¿No es desprecio? No. ¿Una decisión de no ir? No. Bueno, listo, Pedro Balot. La Agrícola Áreas Seguros Generales, Ciudad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Áreas Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Pichupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En ENSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de ENSA Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022 hasta el 15 de octubre, el sueño de todos. Quiere decir, Pedro Balota, que vos saques el niño, vos me dijiste que le pregunté. ¿O sí, no? Para ver si... No, yo le pregunté claro, si se si iba ahí, y dijo no. si Y el alguna niño, vez pisó, no. Después el niño me sopló y me dijo, señor, ¿por qué no le... Vos me trataste de señor hasta ahora, sí, como debe ser. Me dijiste el niño, ¿por qué no le preguntas si antes se iba? Sí. No dijo en este tono. ¿Se va a la cancha de Cerro? No. ¿Nunca te viste a la cancha de Cerro? No. ¿No te interesa ir a la cancha de Cerro? No. Si te dicen vamos, pero ¿te vas o no? No. Ahí está, pero anota. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales. Casa Central, Eusebillala, Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. La auricular y uno va a tener acá, no va a tener en otro lado. Y le pregunta a Diego, porque estaba creo que hablando, y yo le pregunté a Diego lo de la configuración del equipo. Ahí ya comienza. Le manda para Diego Villalba a Gerardo. Y hay una pelota, compañero, que va a buscar Roque. Cerca de la línea. Hacia Platea. Los hinchas del Olimpia que estaban ahí se subieron, treparon, pero de todo. Y la rechifla a Roque. Yo pensé que el tiempo se iba a encargar de que se olvide. Y Roque fue muy respetuoso ayer. Ni miró la tribuna. Hay un partido donde él hace un gesto anterior. ¿Cuál era? Él se da la vuelta y le responde. Aplauda así nomás cuando le tientan. Y después van los compañeros a saludarlo. Si fue en la apertura, el primer partido de Roque en Paraguay jugando de visitante. Y después sus compañeros van y lo saludan bien, Roque con el plantel de Olimpia. Pero lo que genera ayer, lo que generó esa la alambrada. ¿Qué está, Diego? ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para todos. Esa vez que ayer cuando fue a la alambrada para un saque de costado, que por poco nos traemos la alambrada y los hinchas para que escuche peor todavía Roque. Sí, realmente, cuando fue a cubrir un balón, lo buscó su compañero Espinosa hacia la preferencia norte, en este caso, donde el público estaba ubicado en la zona que anteriormente se conocía como talud, allí bastante cerca de la zona del campo de juego, prácticamente frente a frente allí con los hinchas de Olimpia, Roque Santa Cruz. Y otra situación, la de Barbosa hacia Platea Beach, cuando no aparecían las pelotas, ya empezaron a desaparecer los balones en esos últimos minutos. Barbosa fue a buscar atrás de los carteles y allí prácticamente también frente a frente con los hinchas de Olimpia. Dos situaciones particulares que se vivieron ayer en el Manuel Ferreira. Y se siente terrible, nosotros arriba y abajo lo de Roque, ¿no? Sí, realmente ayer, después de un tiempo importante, sentía al estadio con esa atmósfera realmente, porque últimamente no venía teniendo esa efervescencia para uno, por los resultados, también por una que otra cuestión, pero ayer sí estuvo con todo, el hincha de Olimpia viviendo cada minuto del partido y por sobre todo esa parte final, los últimos minutos donde
realmente se vivió el partido como debe ser, esta clase de juegos, esta clase de compromisos que realmente era fundamental también para el equipo. ¿Y Garnero, su cara en la conferencia? Garnero totalmente enojado, primeramente con su equipo, porque en todo momento, y esto sí que es raro, porque Garnero no suele reconocer generalmente que su equipo juega mal, pero en esta ocasión sí mencionó eso, no generó mucho su equipo, y también puntualizó en este caso acciones específicas sobre el arbitraje. Por ejemplo, la del gol, en donde reclaman infracción previa a la conversión de Brian Montenegro, también una plancha de Montenegro contra Marcelo Díaz, que al criterio de Garnero debería ser expulsado el delantero de Olimpia, y así también una de Derlis González, que en este caso ya tenía amarilla y termina realizando un empujón ya en los últimos minutos, y ahí textualmente Garnero dijo, por Juan Gabriel Benítez, juez principal, se cagó todo. Dijo Garnero, porque no lo expulsó justamente a Derlis González en esa última acción cuando ya se iba al combate. Ahora hay una que antes de la de Derlis, que para mí no fue discutible, es la que le hacen a Franco, y de ahí sale en ataque. Esa no mencionaron. Esa no mencionó Garnero, pero sí la de Boca Negra, creo que es el que perdió el duelo allí con Derlis González. Pero la de Franco sí, observando después la repetición en este caso del video, a mí también me parece más infracción que la de Boca Negra con Derlis González. Por eso, bueno, seguimos recordando pasajes, hechos, cosas que marcaron ayer. Chau, Diego. ¿Qué dijo los árbitros? Se cagaron todo, dijo Garnero, ¿no? Sí, así dijo por Juan Gabriel Benítez. Se cagó todo por no expulsarle a Derlis González. Bueno, lo que decía Garnero. Gracias, Diego. Seguiremos después. Perfecto. Hasta la próxima. Niño Jorge, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. 60-40. Olimpia le gana a Libertad. Sí. Para mí va a ser así como normalmente, batalla, lucha, como dice Cardona, y fuerza. Y el gol va a llegar con alguna duda. Algo va a pasar allí, si fue falta, si no fue falta. Te vino gol, te viene el partido. Algo con polémica. Te viene el partido. Veo a jugadores rodeando al árbitro frente a preferencias cuando está parado frente al VAR. Sí. Cerrado uno con una polémica, algo de situación. No sé si es para gol o no, pero algo se va a revisar en el VAR. Tole ahí. Sí, va a haber un. Sí va a haber. Te vino el Le veo a Garnero quejándose. Y a vos le ves. De Olimpia también. A vos te baja. El cuarto árbitro tratando de calmarlos allí, a los jugadores. Jorge, ¿cómo que puede ser? ¿Será? ¿Verdad, Víctor? Sí, Increíble. Mira, y dijo, ¿y cómo que dijiste? Poné otra vez, el porcentaje ayer. Sí. Iba a ganar Olimpia por un gol discutido. La previa. En la previa. Porque vos podés hacer el gol y podemos reclamar, se puede decir offside y empujó. Lo que el niño dice que en la previa iba a originarse eso. Sí. Niño Jorge, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. 60-40. Olimpia le gana a Libertad. Sí. Para mí va a ser así como normalmente, batalla, lucha, como dice Cardona, y fuerza. Y el gol va a llegar con alguna duda. Algo va a pasar allí, si fue falta, si no fue falta. Te vino gol, te viene el partido. Algo con polémica. Te viene el partido. Veo a jugadores rodeando al árbitro. Si fue falta o no fue falta, dice Víctor. Sí, en el ojo. Así mismo. Increíble. Qué raro, niños. Por eso... Y anticipo, ya para el clásico no me va a venir, porque ya hice mucho esfuerzo para este partido. Si alguien espera para el resultado del clásico va a ser imposible. Porque ayer había sol. Ahora, por ejemplo, está nublado, no hay conexión. Lo mío es solar. Fíjate una pregunta, si yo conexión tengo que hacer una entrevista, mira que yo tengo años en esto, no hace falta decir. Algunos te en privado me preguntan el número de quiniela, no, a eso no llego. Espera un ratito. Todo lo que tiene que ver con fortuna, dinero, no. Por eso que vos decís, niño... ¿Para qué te pones serio para responder? No, pero la verdad... Y yo te estoy diciendo lo contrario. Vos decís que Ameliano está seguido por la Jetta. Pues. Sí. Es decir, si Ameliano baja por Jetta. No específicamente, pero está a partir del clausura, sí. La apertura no. A partir del clausura algo pasó allí. No. Pero está a tiempo. Vos sí. Le quedan... Pero vos crees en esta cosa. Sí, claro. ¿Y vos? No, yo no. ¿Vos? Creo. ¿Vos? No. Había un brujo que llevaba a Argentina.
en los partidos de la Copa del Mundo, se ponía al lado del técnico. Sí, el brujo Manuel, creo. Manuel. Sí. Estudiante lo utilizó mucho. Y Perón luego le recomendó, sí. el que le recomendó a fallido en un brujo. Y porque uno puede decir que uno está diciendo cosas fuera de lugar, no. Argentina pedía el permiso y le tenía parado cerca del técnico, uno más del plantel, era el brujo. Sí. Falleció el año pasado, veo aquí, el brujo Manuel, amuleto de estudiantes y la selección argentina. Trabajó con el Pincha, Independiente y la selección nacional. Pero creo reventar ese. ¿Eh? ¿Y cómo que te vino tan niño a vos? Se dio. ¿Cómo te vino? Por eso de espalda quedé con un dolor de cabeza importante. Ya conexión allí en el momento que... Pero vamos a dejar ahí nomás. ¿Qué se da? Y voy a Cerro Olimpia, das porcentaje por dar. Sí, ahí va a ser más un pensamiento mío. Pero nada que ver. Es decir, no va a tener ninguna... Voy a ver cómo está el pronóstico del fin de semana. Bueno, ya volvemos. Psicólogo fantástico. Psiquiatra. ¿Cómo? Psiquiatría. No, eso es otra cosa. Miguel Cardona vino a saludar a los muchachos hoy. Y cuando se zapaga. Se van a ver la cara de ellos el domingo, que no va a ir balote. ¿Cuál? ¿Se van a ver la cara? ¿Vos un atrevido te visto será? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? Bien, Miguel. Arturo Máximo Rubín, un gusto siempre. Gracias, muy amable. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? Bien, Miguel. Arturo, buenas tardes, un fuerte abrazo. Igualmente, Juan. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 Alocha. Seguinos en redes. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Yo creo que puede reflexionar Pedro Balote y le dice, pregunta, ¿vos reflexionaste? ¿Te va a la cancha? No, parece que no entendés. Si yo te digo, si te dicen, Pedrito, y te dice tu compañero de diligencia, vamos a la cancha. No. Si te dicen, Pedro, vos sos vicepresidente, te vas a la cancha. Nunca. Tira sobre ese. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón a todos les gusta. Decidí compromiso y solidez, exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Nunca dice Pedro. No, parece que no entendés. ¿Vos nunca te viste cancha de Cerro? Nunca. No, te voy a volver a preguntar. Desde la olla, todo, ¿vos conocés la cancha? ¿Alguna vez te fuiste? Nunca. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos, desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Bueno, y lo de Roque, sigue. Roque, sigue lo de Roque. Y él ayer nos contestó, no dijo nada. El más, en este caso, solicitado para los insultos. Aquí en Paraguno, Roque Santa Cruz, ex capitán de Olimpia. ¿Cómo vos te has de sentir en así? Y mal. Pero ¿cómo va el presidente Roque? Claro que va a sentir. No, va a escuchar una cosa. Y él puede decir por dentro, yo no merezco esto. Yo le di muchísimo al Olimpia. Yo no merezco. Puede, el amor y el odio, odio y amores. Hay un hilo, no hay diferencia ahí. Porque del amor al odio. Sí, es claro, del amor al claro. odio. ¿Cómo es el que nos salta? ¿Cómo el traidor, dice? El más, en este caso, solicitado para los insultos. Aquí en Paraguno, Roque Santa Cruz, ex capitán de Olimpia. Eso ayer. ¿Qué es lo que dice? Que nunca escuchó algo igual. ¿Qué es lo que qué? ¿Y ya pasó, ¿no? Sí, sí. O sea que hay que hacer algo con este muchacho. Gustavito. Ya quiere sentarse acá, ya me di cuenta. Ya ¿Qué quiere, pasó? Y ya quiere Hola, quiero- Gustavito. Hola niño, ¿cómo estás? Yo no quiero Felicitaciones niño por tu Gracias, Gustavito. del ojo. ¿Quién te invitó acá? Nadie. ¿Y para qué Como eres? siempre. Hola Denis, hola Víctor. Gustavito, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Saludos a la audiencia, besos a los muchachos. ¿Por qué, Pío? No, así ¿Por qué como te beso? Está de mal.
Besos a los muchachos. Saludos. Pero que hagan lo que quieran su vida después. Así como te dije esta mañana, nunca escuché algo igual, Arturo. Tratándose de Roque, al menos, ¿verdad? Y te estoy amado, diciendo, querido, te estoy a la puta, no entiende. idolatrado, por No, poco una estatua no le hicieron en una plaza y no lo adoran como un dios supremo. Y de repente viene y cambia todo, se da vuelta la tortilla. Porque y es libertad. tratan de... No me da ese caso, porque es libertad. Porque es verdad. Él paga por el eso pato, nomás, entonces. por eso nomás, Sí. libertad, es libertad. Él paga el pato. No, porque es libertad. Porque si fuera Guaraní, estuvo a punto de jugar en Guaraní. Guaraní, Nacional. Nacional. Yo no sé. Cerro habría que ver. Cerro puede tener. No, Nacional por la en algún pic. momento. ¿Eh? Nacional en algún Sí, momento. ya sé, Guaraní. Sí, Guaraní. sí, Y Carnero fue el que le dijo, acá dijo Roque Santa Cruz, yo no quiero ser figura decorativa, ni que me dejen en el banco y después me pongan porque es Roque Santa Cruz. Por el nombre. Yo quiero jugar. Sí. Y Garnero lo llevó, porque Garnero en Olimpia ya le había dado ese tipo de confianza. Y después hay otro detalle que llamó un oyente. Juega más partido en Libertad que en Olimpia. En Olimpia jugaba, descansaba, jugaba, descansaba, jugaba, descansaba. En Libertad tiene más seguido. Pero Arturo, si a vos pues te ponen los cuernos tu novia, a quien la amaste mucho, ¿verdad? Le vas a tratar mal con quien se fue seguramente, o le vas a putear. ¿Por qué si le quisiste algo, si le quisiste algo, no la vas a ofender así, no la vas a ¿Quién lo ofende a quién? Y los olimpistas lo ofenden a Roque, Arturo. Pero porque parece que vos no estás concentrado. O un despecho nomás. Vos parece que vos no estás concentrado. Él dijo, y me extraña de vos que sos el Messi Guau de la consola Guau. Pero está bien, acepto. Ese Guau estuvo de más, pero acepto. Y te volvés loco, ¿no será? Pero Arturo, vos escuchaste que ahí vos tenés, no entiende este muchacho. Este es mucho más que Roque. Espera. Cuando dice Roque, vamos a volver, mi último viaje con Olimpia, dijo. Sí. Entonces le dijo Guau, Messi le dijo, Gustavito brillante operador, sabemos. Pero me extraña vos. Pero un despecho entonces de parte del... Cuando él dice mi último viaje. Sí, quedó como mentiroso, todo bien. Y cuando él dijo recreativo, esperá, Gustavito, ¿quién le dio? Del amor que espera, vos te podés ir en la carta de despedida diciendo me voy. Cuando él dijo mi último viaje, él no sabía lo de Libertad. Yo no creo que Roque haya mentido ahí. Yo creo que Libertad vino después. ¿Es verdad? No sabía. Para mí no sabía. ¿Para vos? No, claro. Para vos no sabía. Entonces Roque no tiene... Cuando él dijo mi último viaje, vos tenías la grabación, Roque dijo, porque pensó que cerraba en Olimpia. Sí. Después se le abrió una posibilidad. Aparece en una foto con Horacio Cartes. Políticamente hablando, dijeron que a lo mejor era candidato a senador, o miento. Así fue. Donde hay un error, dígame, porque ¿para qué vamos a agregar acá? Donde genera es cuando a Santi, a Fito y a Luis Varelo le dicen en el programa Leyenda Urbana que vino con el mono, el partido que viene elige un recreativo. Allí como abrió Él nuevamente la herida. reabrió la herida. Y ahí se equivoca Gustavito Sánchez Messi de la consola. Anda a poner dos cosas. Anda a poner, me supongo que tendrá tu computadora, anda a poner mi último viaje, no pasa nada. Hasta un partido de despedida podía haber. Pero cuando él dice recreativo, no, primero era mi último partido y ya como juega en Libertad, los muchachos le dijeron, traidor, vos dijiste el último partido y jugá en Libertad. Y cuando él dijo recreativo, con los compañeros en Telefuturo, abrió más la herida. Y eso es lo que pasó ayer. Y así nomás no se va. Con un agregado. El Olimpia está caído y Libertad está agrandado. Olimpia pasa las penurias que pasa y Roque se fue. ¿Qué ocurrió? Que ayer Olimpia jugó su honor, su vida. Ayer Olimpia jugó. Dejó todo. Y eso es lo que se englobó. Roque y lo que dejaron sus compañeros. Se desahogó. El hincha. El hincha ya tiene acá Roque entre cosas y cosas. Pocos son los que... Así nomás. Yo esperaba una parte del estadio, pero todo el estadio que lo puteen, así como ayer. Y bueno. Y sí. ¿Podés recordar eso, Roque? Sí, me voy, ya entendí, tú me voy. ¿Por qué se ruboriza todo? No, porque me voy a ruborizar. Al contrario. Vos tenés que decir, yo quiero integrar la mesa y pagar un reemplazo. Primero que vas a pagar, vos me voy a pagar yo. ¿Yo? Y vos tenés que pagar si vos estás acá. ¿O quién paga? Pero tiene que ser un efecto dominó, Arturo. No, efecto dominó los huevos. ¿Viste la patada que le dieron a Roque también?
Mateo Gamarra. Mateo, qué fuerte fue ese. ¿Cómo? Vea, en el Qué Twitter, fuerte fue El la público patada. festejó más esa patada que el gol. No, más o menos. pero muy fuerte fue. de la patada. Sí. Qué satisfacción esta Hasta patada, hoy Mateo. la gente sigue festejando. ¿Y qué publicó última hora? ¿La atendió, cómo se llama? Le atendió, ¿cómo se llama? Le atendió Mateo Gamarra. Mateo. Sí. Sí, fue fuerte. ¿Eh? Le afectó la rodilla y que siempre tuvo problemas Roque. Y bueno, vamos a ir a lo que yo le estaba recordando a Gustadito que no quiere acordarse, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué? No. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios Caja Mutual. En Paraguay Pireles, el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, y en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Fidel Santa Rita. Pireles, el centro del neumático. Ratifico mi amor hacia esta camiseta. En el 2021, en mi último viaje, volveremos a estar juntos. Ratifico mi amor hacia esta camiseta. En el 2021, en mi último viaje, volveremos a estar juntos. Una cervecita. Una cerveza. Amerita la ocasión. Amerita. Agua. Claro, que con agua no. No, yo les digo, los miércoles tenemos recreativo. Miércoles tenemos recreativo. El más, en este caso, solicitado para los insultos. Aquí en Paraguno, Roque Santa Cruz, ex capitán de Olimpia. Así fue. Y Mateo Gamarra suprimió a Roque, dice nuestro colega Gustavo Saba, suprimió y después se encargó de molestar a Tacuara. Sebastián Neup, no sé si así pronuncio bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Sí, pronunciaste bastante bien. No, es bastante bien. ¿Bien o mal? Es Neup. ¿Así es? Sí, bien, así mismo. Neup. Neup. Sebastián, jefe de marketing y comercial de Cerro. Las entradas para el clásico, contanos. Bueno, Arturo, estamos teniendo un hermoso movimiento en la venta de entradas. Estamos ya a un corte de las 11 más o menos aproximadamente de esta mañana, con 30.000 entradas vendidas y canjeadas. 30.000 entradas vendidas y canjeadas entonces en este momento. ¿Y hay algún sector que ya está a punto de agotarse? Sí, tenemos los dos sectores principales del estadio, ¿verdad? Que serían Gradería Norte y Preferencia, que ya están en un 90-95% aproximadamente ya desde el día. Gradería Norte y Preferencia. Después en los otros lugares hay todavía localidades disponibles en buena cantidad. Esto te pregunto por la gente que quizás se esté decidiendo en estas horas a comprar su entrada. Sí, tenemos todavía disponibilidad, tanto en Gradería Novena como en Platea, pero como al ritmo que venimos llevando ya desde ayer, porque ayer se habilitamos la venta general a todo público, estimamos que para mañana, en el transcurso de la tarde, estaríamos con entradas totalmente agotadas. ¿Cuál es la totalidad de entradas disponibles? La totalidad general estamos hablando más o menos de 44.000 entradas. 44.000 entradas disponibles. El lado visitante, 1.300, ¿verdad? Para la gente de Olimpia. Así mismo, eso está a confirmarse ahora mismo porque tengo entendido de que ahora están en reunión de seguridad en la cual posiblemente se estarían tomando los recaudos de seguridad pertinentes para el clásico, ¿verdad? En la cual incluirían a lo mejor un pulmón de seguridad, unos pulmones de seguridad, con la cual ahí únicamente vamos a poder tener la totalidad que iría para el sector visitante, la totalidad final día. Pero te pregunto, Sebastián, por ejemplo, Gradería Novena ya está a la venta, ¿verdad? O sea, quiere decir que para Olimpia solo la Platea Petengil. Gradería Novena en todo caso va a ser un pulmón de seguridad, pero se va a vender el resto de las entradas para Cerro. Así mismo, así mismo. Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias, estaremos charlando luego, muy amable. Un gusto, saludos, que tengan buenas tardes. Gracias, Sebastián Neup, que es el jefe de marketing y comercial de Cerro. De Manchada. San Lorenzo ayer el golazo a... Adam Vareiro, de Chilena. Golazo. Encontrá tu restaurante, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrir lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. ¿Cómo te va, Adán?
Hola Arturo, ¿qué tal? Buen día y saludos a todos ahí en la mesa y en la audiencia. Mientras estamos transmitiendo el partido ayer en Cancha Olimpia, veíamos las repercusiones, el gran gol, el mejor gol de la temporada, para el golazo de Chilena ante Gimnasia, en el buen sentido, el loco Vareiro, lo que hizo la Chilena. Contanos tus sensaciones en el gol, Adam, jugando por San Lorenzo. Muchas gracias Arturo, y la verdad que sensación es muy linda porque anotar un gol siempre para un delantero es lindo y como se dio el gol ayer mucho más todavía, así que nada, muy contento por eso. Vos viste toda la repercusión, ¿no? Sí, estuve viendo que la gente de San Lorenzo es muy pasional, así que me hicieron sentir ese cariño y la emoción también porque ganamos un partido muy difícil ayer contra Gimnasia. Sí, ganaron 1-0 y estuvo Ramón Sosa, compatriota nuestro, compatriota tuyo. Sí, muy buen partido de Ramón Sosa también, que viene haciendo muy bien las cosas en Gimnasia. Estuve charlando con él y la verdad que muy contento también por él, por los minutos de juego que está teniendo, por el presente que tiene ahí. Y bueno, eso es muy importante para los paraguayos que estamos tramitando hoy en día en la Liga Argentina, que sigamos sumando minutos y hagamos de la mejor manera. Bueno, la pelota sale a la derecha y hacer la chilena después para decretar el gol. ¿Qué es lo que te preguntan los colegas argentinos en el gol, lo que sentiste, el griterío, el festejo y posterior al gol? Porque en un gol espectacular de chilena, San Lorenzo gana 1-0 y no es poca cosa el hecho de cómo y de qué manera llega al tanto. Sí, un gol muy lindo, la verdad que lo viví de tal manera que mis compañeros también y toda la gente hicieron tanto ruido con el gol por eso, pero bueno, lo más importante fue que nos sirvió a nosotros para sumar de a 3 puntos y acercarnos a los objetivos que tenemos de cara al futuro. ¿Y antecedente, un gol parecido contigo, Adam? Tuve un gol similar en Turquía, un gol de chileno también que pude hacer en Turquía, pero bueno, este fue creo que más lindo todavía, así que me quedo con este gol. Y una cosa, la propia repercusión, respetando el fútbol turco y lo que es Argentina y en San Lorenzo. Sí, claro, sí, y todos saben que lo mediático que es el fútbol argentino, lo mucho que se ve, así que nada, yo creo que también por eso hizo mucho más, bastante ruido, así que nada, como te dije, más contento por el gol y estoy más contento por sacar los 3 puntos que fueron vitales para nosotros. Un segundo, Adam, un segundo. Adam, contanos, con la victoria ayer, 9º lugar en la tabla actual, están lejos de pelear por el título, por así decirlo, pero hablabas de los objetivos que tienen en este cierre de final, o sea, cierre de campeonato en realidad, final de campeonato. Quedan 2 fechas después de esta, ¿están peleando para clasificar a torneos internacionales, Adam? Sí, estamos metiéndonos cerca de zona de clasificación a Sudamericana, la verdad que sería algo muy lindo conseguir eso, pero como estaba diciendo a los medios acá de Argentina el otro día cuando estaba hablando, que si se nos da sería lo más lindo porque estaríamos cumpliendo un objetivo importante para San Lorenzo, pero si no se da así tenemos que despedirnos con la cabeza bien en alto que dejamos todo en este torneo. Adam, y es un año turbulento porque en el medio pasaron cosas, reclamo de público, irregularidad, en la tabla ahora están encontrando otra vez el nivel, por eso insisto con esto, clasificar a Sudamericana sería un premio importante como para cerrar de buena manera después de tantos inconvenientes que tuvieron, ¿no? Sí, sería un premio al sacrificio que está metiendo este plantel hoy en día. La verdad que fue un año de muchos cambios, un cuerpo técnico nuevo que asumió en este torneo. Teníamos muy poco tiempo para afrontar lo que era el inicio de este segundo campeonato del año, pero bueno, yo creo que partido tras partido fuimos afianzando, ¿no? Fuimos un equipo muy difícil para todos en la Liga Argentina en este torneo. Sacamos partidos muy importantes, ganamos 3 clásicos de los que jugamos, así que nada, yo creo que poco a poco se va dando frutos del sacrificio que estamos metiendo semana tras semana, pero bueno, seguir así con la misma humildad, que nos quedan 2 partidos y ojalá se nos dé ese objetivo que tanto nosotros como la gente lo quiere. ¿Tu contrato con San Lorenzo va más allá de fin de año o ahora termina con estos 2 partidos que faltan en la liga, Adam? Son cosas que lo están ahí viendo tanto mi hermano como la gente de Monterrey. Ahora por el momento me quedan 2 partidos. La verdad que voy a tratar de disfrutarlos al máximo. Obviamente después, cuando termine el campeonato, vamos a sentarnos mucho más tranquilos a hablar de todo lo que tenga que ver mi continuidad con el club acá con San Lorenzo, pero bueno, ya ellos saben mi postura también con base a eso, así que nada, veremos qué pasa al término del campeonato. ¿Querés seguir entonces en San Lorenzo?
Sí, yo me siento muy cómodo acá, la verdad que la gente y tanto la gente dentro del club siempre me trata bien, es un lugar donde siento mucho cariño, es algo muy importante para un jugador para tener esa confianza para afrontar todos los partidos de fin de semana, así que nada, veremos cómo se solucionan las cosas y ojalá sea lo mejor tanto para el club como para mí. Si alguna vez te llegasen a preguntar qué paraguayo hizo un gol de chilena, tenés que decirle jugando por San Lorenzo, Ángel Berni a Carrizo de River, Adam. Ángel Berni. Sí. Buen dato, ahí lo voy a buscar después. No, si te preguntan, alguien, manejar la información. Jugando por San Lorenzo, Ángel Berni, un gol de chilena paraguayo, triunfador, y por eso te decía, jugando en la selección, gran figura, afuera, en el exterior, Ángel Berni, Adam. Perfecto, Arturo, ahí voy a llevar ese dato y buenísimo, qué lindo que de última pueda tener un dato similar a un gran jugador como Ángel. Ángel Berni, acordate. Chao, Adam, gracias, muy amable. Dale, Arturo, cuando gusten. Gracias. Adam Mario, Ángel Berni, de chilena jugando por San Lorenzo. Lo que podrás recordar la historia. En Farmacia Catedral, todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Volvió a tu pila tan esperada semana y Maratón Jam. Hasta mañana podrás equiparte y renovar tus electrodomésticos que la gente quiere. Y si sos cliente, tu pila primera cuota buenas recién a los 30 días. Y no te olvides que tus compras participan del sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT. Y más de 100 premios. La gente sabe. Carlos Jovini, ¿cómo te va, Carlos? ¿Cómo anda, licenciado? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, sensaciones de ayer, el partido en Cancha Olimpia, ¿tuviste? Sí, estuve. Bueno, contanos las sensaciones que te dio el partido, qué pasa con Libertad, el campeón de la apertura, sin probabilidades en el clausura, fase de grupo en Copa Libertadores, pero por parte del juego de ayer. Sí, mira, ayer un partido que realmente no ganaron bien, no hay nada que objetar, nuestro equipo no llegó prácticamente al arco, tuvimos una o dos llegadas, no tuvimos fin, no jugamos bien y bueno, y perdimos el partido. ¿Qué le vamos a hacer? Está dentro de las posibilidades, ¿verdad? Pero vuelta a la página y seguir trabajando y bueno, tratar de recuperar todo, hacer la mayor cantidad de puntos posible, y ya apuntar ya a empezar a jugar ya el torneo del año que viene. Licenciado, el otro día le comento, hablábamos antes de jugar ante Olimpia, lógicamente, con el presidente Editore, y él nos decía que su apreciación personal es que ve algo desmotivado al plantel. Mirando el rendimiento de ayer en los últimos partidos, ¿coincide ciertamente con eso o atribuye a otra situación el bajón futbolístico de Libertad? Sí, yo creo igual. Creo que está desmotivado después de habernos bajado de la Copa Paraguay también, que era uno de los objetivos. Sí, el plantel está desmotivado, por eso le decía a Arturo recién, vuelta a la página, seguir trabajando, tratar de olvidar todo esto y dale, vamos para adelante. Está bien, licenciado, un saludo al aire, gracias por atendernos. A usted, hasta luego, comandante. Gracias, Carlos. Yo vine, el directivo Libertad. Roque Santa Cruz. ¿Cómo te va, Roque? Hola, tú, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Roque? Bien, todo tranqui. Me van a llamar para eso. ¿Tu contrato hasta cuánto con Libertad? ¿Hasta cuánto tiempo más? Y hasta diciembre. ¿Y ahora termina a fin de año? Hasta fin de año, sí. Bueno, Roque, ¿y estás para seguir? ¿Te propone Libertad o no por la Copa? No hablamos todavía de nada. De hecho que este campeonato termina temprano y creo que va a haber tiempo más allá de que todos vamos a salir de vacaciones y vamos a estar fuera del país seguramente, que me imagino vamos a ver seguramente después recién. Ayer, ¿qué pasó con Libertad? ¿Y qué pasa futbolísticamente con Libertad sin restar mérito a Olimpia? Para nada, Roque. ¿Cómo? ¿Qué pasa con Libertad sin restar mérito a Olimpia, que no consigue recuperarse Libertad, digo?
Bueno, no estamos jugando bien, o sea que hubo un tiempo que aunque el resultado no era el que nosotros salíamos a buscar, donde por funcionamiento nos íbamos enojados con nosotros, pero sabiendo la verdad de que hicimos mérito para ganar el partido. Ahora, eso sí perdimos ahora, la sensación que tuvimos al salir ayer no fue buena, ¿verdad? Y no fue buena porque justamente como equipo somos nosotros los que nos estamos encontrando, ¿verdad? Estamos en un momento complicado, ¿verdad? En un momento donde ayer, por lo menos, ¿verdad? Especialmente ayer, tuvimos muy flojos, ¿verdad? En la circulación, no nos pudimos encontrar nunca. En la intención ya tuvimos problemas, así que de ahí obviamente que se complica todo. Roque, ayer, antes del partido, fueron tus ex compañeros a saludarte, a vos, a Garnero, en el abrazo, las dos caras de la moneda. Adentro, la confraternidad de los pasos en Olimpia, incluyendo los Garneros por parte de tus ex compañeros. Y ese señor que te saludó, que nos decía Diego de entrada, que al pisar la cancha, cuando estaba para ir al campo, vino un señor de Olimpia y te abrazó. Por su antigüedad, hace muchísimo que está. Yo le conocí cuando estaba todavía en inferior y me solía ver por la cancha, y cuando empecé a jugar y compartir una conversación con él, ya llevamos muchísimos años, así que sale medio entrecortado, Roque. El canchero, ¿de verdad? No sale, Roque, vos, no podemos, Roque, no se entiende bien. ¿Vos me escuchás, Roque? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor. Protegiéndolo por más tiempo, encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power te esperan. DLS Motor S.A. Ingresa a dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. Se llama Isidro Cubilla el señor Roque. No hay caso. Qué pena que no sale bien la comunicación. Sí, parece que están manejando. Sí, creo que está con el pero el tema es que altavoz. no sale bien, pues qué pena. No sale bien. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemaiflores.com. Regalamor, regala Vemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Bueno, se cortó la comunicación, Roque. Después le iba a preguntar el tema de la hinchada, si ya está acostumbrado, si él sabía lo que viene a decir. Si él ya conoce esta historia de Nicanizo. Claro, ustedes los jugadores deben saber eso. Ya no pueden sorprender, ¿verdad? No debería. No, para él, digo, Roque, No, Denis, claro. vos que sos récord, y sabes, ayer cuando el público cantaba lo que cantaba Roque, ya está, ¿verdad? Está Roque, ¿me escuchás? Ahí te escucho. Sí, perfecto, no le estoy diciendo a Denis que inicie los compañeros, que eso que ayer te cantaban y el cántico, ya vos ya sabés lo que iba a venir. Sí, obvio que sí. Digo, y le digo a Denis, Denis se siente, y Denis me dice, sí se siente. Así es bien Roque. No que vos sientas emotivamente, que sienta el cántico. Y jugando ya no, al comenzar el fútbol siempre es una fiesta, ¿verdad? Y para los jugadores es el momento
de tenerle a tu afición a favor, tanto como tenerle en contra, es un momento muy lindo, ¿verdad? Porque esas emociones vivimos los futbolistas. Entonces, en la previa sí, pero después ya obviamente ya está metido en el partido, tratando de encontrar soluciones, respuestas, entonces ahí ya pasa desapercibido. ¿Y en qué momento va a terminar esto, Roque? No sé, yo no es una, no es tampoco. ¿Cómo? Yo te digo la verdad, nos conocemos y hay mutuo respeto. ¿Vos crees que esto va a ser así? Y debo preguntarte, Roque, cuando salís de la cancha y te vas a un lugar público, ¿cómo te miran? Porque tanto te quiso el público de Olimpia, ellos consideran una traición que te haya ido, como que le partiste el corazón. Yo veo desde ese punto de vista, ¿eh? Y no sé, no, por la calle bien, súper bien, nunca tuve ningún problema, y capaz que en algún momento, si tengo algún tipo de conversación con alguien y te pregunta por ahí qué fue lo que pasó, ¿verdad? Igual es un tema, ¿verdad?, que obviamente no se puede, como igual que nunca hablé en la prensa abiertamente de lo que pasó en Olimpia, tampoco, ¿verdad?, le voy a hablar a nadie, así que la gente entiende, ¿verdad? Son ciclos, ¿verdad?, que pasan. Hoy tengo 41 años y tengo la misma gana de competir que siempre, pero obviamente que los momentos son distintos, ¿verdad? Entonces, no sé, no es tampoco algo, ¿verdad?, que wow, que yo sé que yo no le hice mal a nadie, al contrario, ¿verdad? Siempre me comporto de la mejor manera, de lo más profesional posible, ¿verdad? Esa es siempre mi condición para seguir jugando, ¿verdad? Entonces yo no tengo ninguna sensación rara en torno a eso, ¿verdad? Ocurre que tratándose de vos, pues lo que tenga que tener un espíritu, porque somos distintos todos los seres, y vos le podés decir, ¿yo qué le hice a ustedes? ¿Una reacción? ¿Algún gesto? Una vez le saludaste así, no sé si es ironía, pero ayer nada. Ni levantar la cabeza. ¿Vos considerás un acto injusto esto por parte de la hinchada de la Olimpia, Roque? La verdad es que cuando el público están todos juntos, ¿verdad?, y hay esa unidad que normalmente le da la afición, ¿verdad? La gente deja de pensar por sí solo y la multitud siempre tiene una conciencia distinta, ¿verdad? Pero no se puede, ¿verdad?, meterle en la bolsa al completo, ¿verdad? Porque hay mucha gente, ¿verdad?, de que tiene un acercamiento muy distinto, ¿verdad?, en la calle. Como te digo, yo soy una persona, ¿verdad?, de que tengo vida social en el colegio, de salir, de estar siempre con la gente, aparte que siempre fui muy abierto a compartir con ellos, y hay mucha gente, ¿verdad?, o la gran mayoría, te diría hasta que cuando me ve, se ríe, me pide una foto y me dice, ¿por qué yo te fuiste? Pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces no hay que tampoco hacer general, ¿verdad?, una sensación que tampoco como te digo, cada uno en la cancha, obviamente que competimos igual que yo, a mis compañeros les adoro, les amo a todos, ¿verdad?, ellos, y cuando estamos en la cancha, obviamente que cada uno, ¿verdad?, busca hacer su partido, ¿verdad? Por eso te digo, yo no tomo de una manera muy dramática, ¿verdad? Y esa publicidad de cambiaste, ya lo hiciste, ¿influyó, veo? Esta publicidad de combustible. ¿Qué? Esta publicidad que hiciste. No, cuando hice el comercial, ni ahí te ponía a pensar que mira dónde la gente se agarra otra vez. Se agarraron de ahí, ¿verdad? Sí, qué sé yo. Son momentos, la gente está muy a la defensiva, obviamente, entonces toma como que cualquier cosa se toma como si fuese que lleva un doble sentido, cuando en realidad no ni ahí estaba determinado, ¿verdad?, que tenga alguna relación, ¿verdad?, respecto al pasado, ¿verdad?
Bueno, Roque, eso es el tema que vos sabés se va a repetir porque está herida la hinchada del Olimpia y ahora el combustible te dice no voy a cambiar. ¿Cómo si ya cambiaste? Vos dijiste, hiciste y no sabías lo que iba a pasar después. Y sí, no. Claro, no te iba a imaginar. No, pero no, como te digo, yo vos sabés, Arturo, yo no leo prácticamente cero de las redes, o sea que si me entero así es muy de pasada y hasta ahí. No hay tiempo para esas cosas. No, está demasiado, bien, no. demasiado. No digo en vos, disculpame, Roque, digo en la repercusión para el hincha, no para vos, porque, hombre, con la jerarquía que vos tenés y tu trayectoria que tenés, es muy difícil que pueda cambiar lo que vos sentís por conciencia, que incluso dijiste, si yo llegase a hablar lo que pasó en Olimpia, y no lo voy a hacer, dijiste, pues respetando justamente la institución. No, obviamente yo digo nomás de que todos tenemos nuestros momentos, ¿verdad? Y tenemos nuestras cuestiones personales, ¿verdad? Dentro de lo laboral. Yo no digo en el sentido, ¿verdad? De que haya ocurrido algo que haya sido grave en cuanto al trato hacia mí. Yo me refiero más en lo general, ¿verdad? Como te digo, yo prefiero seguir jugando a no jugar. Para mí eso es fundamental, ¿verdad? Y a partir de ahí, todo lo demás, ¿verdad? Cuando decís lo que prefiero seguir jugando a no jugar es por el crédito y la confianza que te da Garnero. Un día dijiste, yo no quiero ser figura decorativa, ni que me citen en el banco y que me impongan como una condición, dijiste. Así en aquel momento, ¿no? Estando en Olimpia. Sí, claro, en Olimpia. Sí, total. No, y te digo más, yo creo que ahora estás jugando más partidos seguidos que cuando estuviste en Olimpia, jugaba partido tras partido. Sí, estoy bien, ¿verdad? Obviamente que la sensación después de perder partidos, no solamente de perder, ¿verdad? Sino que de la forma, ¿verdad? En que venimos jugando, ¿verdad? De que uno se cansa mucho menos cuando va ganando, ¿verdad? Entonces, lo fundamental para nosotros ahora mismo es tratar de recuperar nuestro funcionamiento, ¿verdad? Hacer memoria, no hace mucho, ¿verdad? Que las cosas iban súper bien y empezar otra vez de ahí. Obviamente que ahora cuando estás remando desde atrás, ¿verdad? Hay mucha ansiedad, ¿verdad? Por acortar distancia muy rápido, por empezar los partidos e intentar de ir ganando ya muy pronto. Y bueno, esas situaciones obviamente nos están costando mucho, ¿verdad? Porque la actitud del equipo en cuanto a correr es muy buena, ¿verdad? Pero hay que agregarle, ¿verdad? A eso, ¿verdad? El juego en conjunto, lo colectivo, y es ahí donde dejamos pasar, ¿verdad? Pero en lo personal, muy contento obviamente por el año, ¿verdad? Porque en general he jugado bastante y eso es muy importante a la hora también, ¿verdad? De poder también después pensar, ¿verdad? Qué decisión tomar en torno a si seguir jugando o no. Eso habrá que ver. La opción la tiene Libertad. Y una pregunta, Roque. Ayer el chico Matías Gamarra, en un momento dado te diste la vuelta y le dijiste a la derecha, y después... Mateo Gamarra, cuando te marca, vos sabías lo que... Mateo, le dijiste al árbitro y después, ¿por qué así? Le dijiste, veo. ¿A quién? Al árbitro cuando llegó fuerte Mateo. No me acuerdo qué le dije. Sí, te fuiste y le dijiste. No, creo que le dije, pero porque me dice, esta sí, creo que yo le dije, no, esta no, siempre así le dije, algo así, pero no fue porque vio así. No, sentado vos y te da la vuelta y le mirá al árbitro. Ajá. ¿No te acordás de esa? Vos sentado y te da la vuelta y le decís. No, me acuerdo de la jugada, pero no sé qué le dije. Bueno, pero ¿qué tal Mateo Gamarra? Fue muy... ¿Cómo contigo? ¿Se extralimitó en la marca? No, yo creo que no, él hizo su partido, la verdad es que el juego como planteamos nosotros ayer por ser muy frontales, por ser demasiado directo, planteó un juego muy físico, ¿verdad? Pero no, yo creo que él al menos yo le conozco a él desde que empezó, desde que subió con nosotros,
es un chico, ¿verdad? Que tiene mucha predisposición, tiene muchas ganas, ¿verdad? Y dentro de eso, ¿verdad? En la posición que él juega, ¿verdad? Siempre fue un jugador agresivo en la marca, ¿verdad? Pero yo no creo que en ningún momento haya sido como para golpear. Bueno, Al menos yo no sentía así. No, está bien, pero ¿te cruzaste con él algo, no? ¿Hablaron algo, no? No, para nada. ¿Y vos no Absolutamente le decías nada, no Mateo, más que... bueno, si yo soy vos, le digo, ¿qué es lo que te pasa, chiquilín? Yo le digo. Sí, pero lo que pasa es que en esa clase de roces desde la posición están todos los partidos. Pasa que cuando vos sabés dar, sabés recibir y es así nomás. No es una cuestión de que haya sido algo especial para mí por ser ayer y por ser con Mateo. A quien no, absolutamente yo no siento de que haya hecho absolutamente nada distinto de lo que él hace desde que le conocí, ¿verdad? O sea que él es un jugador agresivo en la marca, es un jugador, ¿verdad? Que sabe que tiene, ¿verdad? Sus virtudes y su limitación obviamente, pero dentro de la virtud está esa agresividad en la marca. Y en un momento en el área fue donde te pegaron en la cara, o qué pasó ahí en esa jugada, como que te manotearon en la cara, ¿o no? Me rasguñó todo, Mateo me rasguñó todo. Y por eso... Menos mal que espero que... Te estoy diciendo, pues. Mateo en la cara fue, ¿o no, Roque? Y no, según el refre, no. No, pero te hablo bien, por eso te dije. Le podría haber dicho a Chiquilín, ¿qué es lo que te pasa de mitad? Y que vos creciste futbolísticamente acá, mira lo que me hace. Te manoteó la cara, te metió toda la uña, veo. No, pero esas son cosas que pasan siempre. O sea que te digo, a mí me pasa en todos los partidos, esto de los rasguñazos, de los arañazos en el área cuando quieren contenerte y cuando están... obviamente de que soy un jugador también, ¿verdad? Que tiene su peso, su dificultad, ¿verdad? Y dentro de todo eso, obviamente de que yo sé de la incomodidad también de tener que venir a marcarme, así que no fue tampoco. Lo que pasa es que uno cuando juzga, ¿verdad? Las situaciones, ¿verdad? Nosotros jugamos como dos partidos, ¿verdad? Uno en donde nosotros somos dos jugadores que nosotros podemos aguantar lo que se venga, y otro, ¿verdad? Otro partido en donde se puede cobrar cualquier cosita que pasa. Sí, de acuerdo al criterio del árbitro, unos permisivos, otros no. ¿Qué le dijiste a Lorenzo Melgarejo en un momento dado? ¿Jugaba más colectivamente? No, personal, con él nomás hablamos después personalmente en el vestuario, pero nada, dentro de la cancha no hay mucho tiempo más que de pedir o hacer alguna recomendación, ¿verdad? Para poder acercarnos más y estar un poquito más juntos, de poder asociarnos un poquito más, pero no, nada específico en cuanto a eso. Te voy a preguntar puntual sobre dos jugadores y después nos decís el tema de que saliste antes de concluir y Tacuara entró y no jugaron juntos los dos. Alex Silva se mandó un partidazo. Sí, yo le dije al final del partido, me crucé con él y le dije, ¿verdad? Que también, a mi parecer también que estuvo muy bien, de que había hecho un gran partido. ¿Verdad? Un gran despliegue, ¿eh? Y a nosotros en el medio fue el que más protagonismo tuvo, ¿verdad? Dentro, obviamente, de las falencias que tuvimos nosotros, ¿verdad? Obviamente que también él pudo sacar ventaja, ¿verdad? De la calidad que tiene y todos le conocemos y sabemos, ¿verdad? Lo que con espacio, ¿verdad? Y cuando él está bien, lo que puede llegar a hacer. Así que después del partido yo le felicité también por el partido. Partidazo. Y Derly González. Si te digo esto porque lo ves como es compañero, volvió a la selección nacional, pícaro en el buen sentido de la palabra de Derly, ¿eh? No, sí, es su cualidad principal. También le había mencionado, ¿verdad? Ya antes del partido, ¿verdad? De que obviamente que le felicitaba porque viene jugando muy bien, no solamente con el club, también a nivel de selección, como dijiste, y nada, es un jugador obviamente que
de muchas virtudes y bueno, ahora mismo, ¿verdad? Está sacando mucho provecho de esa de la picardía que tiene, que como bien decía, ¿verdad? Es un jugador, ¿verdad? Que se sabe desenvolver, que tiene, ¿verdad? Sabe cómo sacar ventaja, ¿verdad? Más allá de su condición física y bueno, también hizo, bueno, de hecho que la jugada del gol fue una jugada que él gana por el costado. Sí, señor. Y que ustedes reclamaron falta. Sí, se reclamó una falta, pero del otro lado. ¿En la de Franco? En la de Franco, sí. Sí, esa es la que le reclamaron. Esa es la jugada que se reclama. ¿Sí? Ah, correcto. La jugada que se reclama es la falta que le hacen a Franco, que sí, ya dijo el árbitro, y después aparece la de él con Boca Negra. Claro, de la misma jugada sale el gol, ¿verdad? Entonces, como con el VAR se puede revisar, obviamente que lo que pedíamos que se revise era aquella jugada, ¿verdad? Y el caso, Roque, del vestuario terminado el partido con Garnero. ¿Qué les dijo Garnero? ¿Qué les pasa, muchachos? ¿Qué nos ocurre? ¿Cómo está el bajón en el vestuario? ¿Qué se dijo? No, son temas un poco del colectivo, ¿verdad? Pero obviamente que contento no está. No, ninguno está contento. Aparte, sí. Vos sabés, nosotros como jugadores sabemos cuando la cosa está bien y siempre hay maneras de perder y no se trata de un tema de actitud, se trata de un tema de formas, ¿verdad? A nosotros lo que nos duele más es, ¿verdad? El poco volumen de juego que tuvimos ayer, ¿verdad? No, especialmente ayer, ¿verdad? Porque yo creo que en otros partidos tenemos más volumen que el contrario, por ahí no metemos lo que estamos teniendo, pero ayer yo creo que en cuanto a volumen fuimos muy pobres. ¿Y qué va a ser de tu vida, Roque, el próximo año vos? Y vamos a ver, queda alguna fecha por delante, tengo después intención de pasar tiempo con la familia, ¿verdad? De poder salir y desconectar un poco, porque este año verdaderamente fue un año donde prácticamente no descansamos, así que va a tocar un poco, ¿verdad? Compartir y quedarme un poquito más en casa, ¿verdad? Los últimos días fueron de muchas concentraciones también y nada, vamos a ver qué va pasando, ¿verdad? Íntimamente, disculpame, Roque, ¿vos creés que hasta este año llegás futbolísticamente y decir mi familia, ya no te gustaría seguir? No digo Libertad, en primera división, futbolísticamente hablando. Y no sé, no sé qué todavía qué decirte, ¿verdad? Te digo, yo me siento muy bien, tengo muchas ganas, ¿verdad? De jugar inmediatamente otra vez, porque las sensaciones últimas son las que quedan siempre y tengo ganas de poder jugar otra vez y sacarnos, ¿verdad? El gusto amargo, ¿verdad? De la forma en que se jugó, ¿verdad? Más que nada y corregir las cosas que hayan que corregir y encontrarle respuesta, ¿verdad? Dentro del colectivo a lo que sea que estamos dejando de hacer. Y bueno, de momento esa es la consigna, ¿verdad? Está bien. Está bien. ¿Y el tema de tu escuela de fútbol, Roque? Y estamos a full también con eso, están, bueno, a full Julio y Diego, ¿verdad? Trabajando con los entrenadores, que dentro de las capacitaciones, de la puesta a punto y tengo entendido que va a ser el 24 la inauguración y nada, contento porque estamos avanzando tranquilos, bien, haciendo muchas conversaciones muy interesantes, ¿verdad? Que yo no tenía pensado hacer, la verdad, con otras personas, ¿verdad? Que están dentro del fútbol, ¿verdad? De otros países y preguntando un poco y analizando un poco, ¿verdad? También la forma en que trabajan dentro de los primeros años de formación de los chicos, y la idea es, bueno, poder transmitirle después lo mismo a los chicos, ¿verdad? Con las características, ¿verdad? Culturales de nuestro medio y añadirle lo que creemos que les puede servir también, ¿verdad? De afuera.
lo último, y estoy viendo, y perdón por mezclar la jugada con con Mateo Gamarra, te da una vuelta, otra vuelta, él te mira, y desde el piso tú reclamos, te diste 6, 7 vueltas, te diste como que te agarra del cuello, No, el golpe fue en la pierna. No, pero cuando te da la vuelta, hay varias jugadas, ahí te va al piso, y ahí te da la vuelta. Y ahí hace un gesto sí, así. pero no bueno, abajo en te este cruza, momento te cruza, Lo que la pasa es que yo izquierda. soy muy malo para caer, para tirarme. No soy un jugador que se tira. Entonces, si ya me caigo, tengo que caerme bien ya. No, pero se te da la Pero vuelta, sí. no pasó nada. La pierna izquierda de Gamarra parece que, ahí de Mateo, y ahí te da la vuelta. No, ya no sabes cómo tirarte, o no es lo tuyo. no sé, no es lo mío. Y bueno, Roque, que más esta extensa charla desde la reacción del público, lo que te dicen fuera de la cancha, el partido de ayer, lo que hablaba Brado Garnero, el futuro tuyo todavía es incierto, no sabes si te vas dejando o Libertad tiene toda la prioridad todavía. No, de hecho que de continuar, ¿verdad? Para mí la única opción sería continuar en Libertad, ¿verdad? Después de no ser así, obviamente ya estaría, ¿verdad? Dispuesto a dejar de jugar, ¿verdad? Bueno, Roque, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo y bueno, a esperar lo que venga futuro para vos. Gracias por tu tiempo, Roque, muy amable. Gracias, Arturo. Un abrazo a todos. Saludos. Gracias igual. Roque Santa Cruz. ¿Quieres una solución a la suba del combustible en una moto Kenton? Es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10 Chacomar. Respaldo total. En Santa Elena, sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Shell baja los precios de todas sus naftas. Shell Fórmula Regular 7.590 guaraníes, Shell Fórmula Super 8.390 guaraníes y Shell V-Power 9.340 guaraníes. Pasa a llenar tu tanque con el combustible que más te conviene. Y a tu auto también, Shell, porque lo que cargas importa. El más, en este caso, solicitado para los insultos. Aquí en Para Uno, Roque Santa Cruz, ex capitán de Olimpia. ¿Para qué pone Gustavito? ¿Por qué le mira a Caniza? ¿Para qué pone? No la culpa en esto. Sí, él dijo, Roque, yo sabía, y ¿cómo habrá? A que le reguñó todo Mateo Gamarra, Mateo tampoco, Gamarra, tampoco le culpa. ¿Qué es lo que te pasa, Gustavito? ¿Qué le quilombo, veo? ¿Para qué? ¿Qué tal, Francisco López? Hola, Arturo, saludos para todos. ¿Qué es lo que va a poner él? ¿Poner gol de Olimpia, entonces? Y lógico, contigo, Luis. Apostando al deporte y a las prácticas de buena salud, Asismet es colaborador oficial de los Juegos Suramericanos ASU 2022. Te invitamos a apoyar con nosotros y ser parte de esta gran fiesta, el sueño de todos. Cuando llegas a tu casa tallás, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de ropa a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Centrales sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Dijo que en la previa al gol iba a pasar algo. Cierto. Y vos no tenés memoria, vos no sos chichejero. Ahora me acordé. Ahora se acuerda. Él ahora se acuerda. ¿Están entendiendo? Un reclamo. Ahora se acuerda. Ahora se acuerda. Sí. Niño Jorge. Vamos a hablar. Te escuchamos ayer que dijiste meritorio campeón. Niño Jorge. Niño Jorge, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos. Niño Jorge, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. 60-40. Olimpia le gana a Libertad. Sí. Para mí va a ser así como normalmente batalla, lucha, como dice Cardona, y fuerza. Y el gol va a llegar con alguna duda. Algo va a pasar allí, si fue falta, si no fue falta. Te vino gol, te viene el partido. Algo con polémica. Te viene el partido. Veo a jugadores rodeando al árbitro frente a preferencias cuando está parado frente al... Increíble. Si alguien quiere el futuro
Porque te dijo, dando seriedad, yo no me voy a apretar para la joda, que no se va a meter Cerro Olimpia, simplemente ya no. El Cerro Olimpia no le va a venir nada, según el tiempo Maemo. ¿Vos crees en esta cosa? Ahora sí, no creía anteriormente. ¿Vos? No. Sí. El niño dice, ¿sí? Yo no me meto más, después quiso saber teología al tiempo. Es para hasta altura de mi vida, de mi carrera profesional. No es pena, no me acuerdo. Bueno, listo. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Megalabs. Seguro que le conviene Seguros El Chaco, Mariscal López Gasí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. Con CNT los sueños se cumplen en el poderoso 1.700 millones, más un departamento y un auto 0 kilómetros en el grandioso. Un Subaru STI, Peris CNT, Cheporemoy. Yo te llamé, niño, voy a contar una infidencia. Yo esperaba que me conteste Regis Márquez. Cuando yo te llamo a vos, estaba hablando la parte económica, que ya pusieron en el Twitter de Fútbol a lo Grande, que decíamos en el relato que se iban, ¿verdad? Sí. Ya pusimos. Después se confirma, cuando yo te llamo, ¿verdad, niño? 21:55. 21:55. Le escribo a Regis, acá está, por el tema de la presentación y ya nos responde. Robert Pereira. Y va a ser Robert Pereira presentado a 3:30. ¿Entendés, niño? Sí. Y ya nos responde. Por lo visto no quedó bien la cosa. No quedó bien. Regis Márquez. 22:25. Regis. Es Robert Pereira. Ahí está. Eso fue a las 22:17. Sí. Ya teníamos la información puesta en el fútbol que no nos dio Regis. Mañana a qué hora lo presentan y ya no contestamos. Eran las 22:25. Esta mañana que era lo le llama Robert Pereira y va a ser presentado en Tacuarí a las 3:30 de la tarde. Iván Almeida sacó un comunicado, una carta abierta recién. ¿Qué dice? Por este medio, en representación mía y de mi cuerpo técnico, agradecemos al Club Tacuarí y al gerenciamiento del mismo por abrirnos las puertas y darnos la posibilidad de dar una mano al club con nuestro trabajo. El primer objetivo siempre fue salvar a Tacuarí del descenso. Recibimos al club en zona de descenso directo y nos vamos cumpliendo dicho objetivo, dejando hoy al equipo a 4 puntos de su más próximo perseguidor. También el club estaba a 9 puntos de una Copa Internacional, hoy nos vamos dejándolo a 2 puntos del segundo objetivo. Reforzamos el plantel con gente joven y por ende tuvimos el debut de 12 jugadores. Tuvimos una gran primera rueda, donde también llegamos a cuartos del final de Copa Paraguay. Lastimosamente en esta segunda rueda nos encontramos con innumerables inconvenientes que ya escaparon de nuestras posibilidades de solución. Abrazamos con gran afecto a todo el plantel por el gran día a día que nos dieron, Iván Almeida y su cuerpo técnico. Volvió la promo Jugar y Ganar de Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en vales de compra. Comprar productos en promoción y con tu factura. Ingresa a stock.com.py/gana. Hay vales hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. Venía a Bristol y aprovecha las ofertas en televisores, precios increíbles en todas las marcas y modelos. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Escucha esta oferta: TV Win Smart Full HD de 43 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 317.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Llámanos al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución, los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, puedes ganarte premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos de los cupones en los packs en promoamstel.com.py. Ya participas. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Academia de Fútbol Legends RS24, con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribe a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.py o contactanos al 0981-677-527. Academia de Fútbol Legends RS24.
Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar su industria depósito fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más información al 413-7000. Paraguayo Inmobiliaria se asegura su inversión. Bueno, habla Víctor de su 20 bien. Sí, muy bien ayer jugó ¿Qué Paraguay. te dijo ahí ya cuando le viste? No, estaba contento. ¿Hizo su asistente? No, con ellos realmente no me crucé ayer, o sea, estaban a la distancia, pero personalmente pero no. bien la selección. Sí, muy bien. Su 20, medalla de oro. Medalla de oro, le ganó a Ecuador 1-0, pudo haber metido más goles, así Primer que... tiempo. Sí, totalmente. ¿Qué estaba escuchándote en el uniforme? ¿Y qué ahora? Futsal FIFA femenino volvió a ganar Paraguay, cuarta victoria seguida. Le ganó 2-1 a Uruguay. Mañana es la última fecha y estoy tratando de confirmar, dependiendo del reglamento, si Paraguay ya asegura el oro con esta victoria o si se define por diferencia de gol, para que no me pase lo mismo que pasó en fútbol de playa. Claro. Porque si Paraguay pierde mañana y Argentina gana, Argentina lo alcanza en puntos. Pero si hay desempate directo, ya Paraguay le ganó a Argentina, o sea, tiene el oro asegurado hoy. Por eso en un ratito vamos a confirmar. Igual es inminente porque mañana empata la última fecha y ya asegura el primer puesto de la competencia. Insecticida en aerosol Knockout base acuosa. Elimina todo tipo de insectos sin olor, con alto poder residual y además no es tóxico. Para personas y animales de sangre caliente, en sus presentaciones mata todo. Voladores y voladores con citronela. Knockout con el sello y garantía de base. Electroban cumple 15 años, te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos. Comprando productos de la marca Speed, Quick, One o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electroban. Llamanos o escribinos al 021-519-3000 o acercate a la sucursal más cercana. Bases y condiciones en electroban.com.br. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasar también sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Todo de las mejores marcas, como Queco, Santec, Positrón y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Próximo rival de Cerro, Olimpia, después Guaraní, después General Caballero, después Libertad, después Resistencia, después Guaireña. Cerro le tiene en el camino a Libertad. Hablamos de lo comprometido. Nacional tiene a Guaraní ahora, también le tiene a Libertad, Guareña, Tacuera, Meliana y Olimpia. La última fecha nacional Olimpia. Olimpia depende de sí mismo para ser campeón. Olimpia gana todos sus partidos y es campeón. Los tres dependen de sí mismo. No, yo hablo de Olimpia, Pancho. Y solamente el próximo partido después de Olimpia no figuraba. Olimpia estaba, lo que estoy diciendo es que esta victoria a Olimpia le permite depender de sí mismo. Así es. No es lo mismo estar a 4 puntos que estar a 2 y tener que enfrentarle a Cerro y tener que enfrentarle a Nacional. Olimpia no figuraba. Olimpia ya estaba por debajo de Libertad. Y Olimpia pasa a ser un protagonista. Sí. Olimpia depende de sí mismo. Olimpia juega con Cerro ahora, General Caballero, Resistencia, 12 de octubre, Sol América y Nacional. Si Olimpia le llegase a ganar, no es mi presión de deseo, claro, le gana a Cerro y le gana a Nacional, Olimpia será campeón. Copetrol volvió a bajar los precios en todas sus naftas. Pasa por Copetrol más cercana y llena tu tanque con la mejor calidad al mejor precio. Aprovecha la nueva baja de precios en todo el país. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Paracol 100% cuero, cascos, garetas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco ICRL. Digo, Cerro si le gana a Cerro Olimpia y le gana Olimpia Nacional, tiene que ganar el otro partido. Claro. Porque digo, cuando vos dependés de vos mismo, vos sos lo que vas a generar en camino a título. Vos ya no dependés de cómo termina y cómo termina el otro. Olimpia, haciéndola fácil, depende de Olimpia. Cerro, de hecho, depende de Cerro y Nacional depende de Nacional, candidato al título. Lo que yo pongo acá en la mesa es que Olimpia no contabilizaba y ahora sí pasa a ser candidato. Y otro tema, ¿cómo lo va a recibir Cerro Olimpia? ¿Cuántas personas de público? 44.000. ¿Y cuánto va a Cerro? ¿Cuánto va a Olimpia? 1.300 lugares. 1.300. Igual se estaba definiendo, podía hasta ser menos, porque es menos. 2 pulmones de seguridad que podría llegar a unas 100 entradas menos. ¿Menos de quién? Cerro. Sí. A esta hora hay reunión técnica. Por allí con Nayo, si ya terminó la reunión, sí que definieron. Bueno,
Atención Villaliza, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local, Bonpoleski número 45. Estamos sobre Bonpoleski, casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos nuestro nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas de plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Asado y fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Allá lo está dejando River Plate, el técnico argentino. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país. Haz tu pedido al 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. Olveira está pasando el mejor momento, ¿verdad? Sí, está en un gran nivel. 4 partidos donde no convierten. Está en un gran nivel Olveira. Te metes en la radio. Está. Ya probaste sorteo, ingresás a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Un golazo de Flow, ahora con Flow podés tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Olveira es la mejor contratación de Olimpia, no extranjero. Sí. Sí. En el último tiempo, pensando y de la última parte. Hoy más rindió. Hoy más rindió. Olveira. Actual. Salazar, ¿desde cuándo titular en Olimpia? Y hace 3-4 partidos volvió, porque Otálvaro venía siendo el titular. Y ayer le metió Otálvaro faltando un minuto. Sí, estaba tocado ya, estaba cansado. Después tener los centrales en Olimpia. Revelación Mateo Gamarra, que juega lateral y juega lateral izquierdo. Sí, mejor de central cuando jugó en Olimpia, por lo menos. Mejor de central que de lateral. Todo. Pero en la selección, por ejemplo, jugó de lateral y después lo hizo tenés Saúl Salcedo, que se complementa muy bien. Y ayer sacaron. Está en un crecimiento. No, estamos hablando del Olimpia de hoy. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué es esto? Porque Salazar decía el presidente del Olimpia. Y cuando vos renovás, ya te insinúa la titularidad, no va a renovar con un suplente. ¿Es verdad? Sí, aunque también hay que decir que Otálvaro renovó para el mismo puesto. Pero eso fue antes, momento, antes, estamos hablando de esto. Otálvaro ya venía antes. Y acuérdense que Otálvaro estaba para jugar afuera, volvió a Colombia y después volvió otra vez. Cuando Otálvaro siguió en Olimpia, había diferencias. Como que se él fue, estaba para irse. Lo potencia de lo anímico y la parte económica, y después volvió. Pasa que es un puesto donde fue cambiando mucho, porque no hubo un titular durante todo el campeonato. De repente Otálvaro, de repente Salazar, volvió Otálvaro. Salazar puede jugar volante por derecha también. Lo hizo Cáceres varias veces. Salazar vino acá, Salazar no se fue. Cuando vino Sergio Otálvaro acá, se fue a Colombia. La situación creaba incertidumbre. Y después volvió. Se fue a Colombia para seguir. Acuérdense, en enero, Salazar no iba extendido. Tenés Saúl, que Olimpia ahora superó el problema económico y pagó. Salvado ya. Mateo Gamarra pasa a ser un gran capital de Olimpia. Totalmente. Es la revelación de Olimpia. Un desconocido como él, que no le costó mucho, que pagó en cuota, sigue pagando $360,000. Y es la revelación porque así mismo. Y puede seguir mejorando cada día más. Sí, señor. Después Tito Torres, que ya sabemos hasta dónde va. Juega extenuado y cansado. Hay gestos de cansancio. Es el punto débil que tiene hoy Olimpia. Pero cansancio. En un momento dado parecía que salía y se quedó.
porque le mira a Arce. Sí. Hay una que parecía que se iba. Acá sí. Pero sigue siendo inamovible, porque hoy no hay otro. Darle el puesto. Fernando Cardoso anda bien. Un despliegue ayer físico. Entró a jugar cuando lo saca Alejandro Silva, lo mete de interior, volante central, y cumplió Cardoso. Jugó, marcó. Alex Silva, cuando teníamos dudas, porque no podemos incluir a personal o colectivamente en la mesa, ¿qué podía ser, podía no? Ayer se mandó un partidazo. La soltura con la que juega para la posición. Sí, creo que esa, porque es bastante liviano para la posición, entonces en esa gambeta que tiene, se saca uno de encima y ya tiene todo el panorama. ¿A quién le gana en velocidad cuando pique y tira el travesaño? A Barbosa. A Barbosa. Y otro que deja, el día creo que debe pasar. Derly González también a Barbosa le quitó varios metros de diferencia. Primero a Díaz y después a Barbosa. ¿Verdad? Sí, así fue. Ese cambio de ritmo que tiene Brian le esperaba para que sea él, decía Fabián. Sí, en el medio estaba solo Montenegro. Para recibir el pase. Mi duda con Silva es si en el clásico va de 6 o... Bueno, pero Alex Silva es que el público lo quería ver así. Sí, en este nivel enchufado. Después tener en la media cancha el que está... Huguito que anda mejor. Levantó. No termina los partidos, pero... Paro que le saca el palo derecho. Y estuvo cerca de marcar un golazo en el arco. Sí. Marca López, el derechazo. Está mostrando esa versión que los hinchas esperaban del Hugo Fernández que vino de la Argentina. Está creciendo. Y después tiene buenos minutos. ¿Quién nos falta en la media? Marco Gómez. De lo más sobrio que hay. Sí. Sólido, aplomado. No hace ni deja de hacer. Totalmente. Ni baja rendimiento ni sube demasiado. Así es. Término medio. Término medio, Denis. Y después tenés Brian Zamudio. Montenegro. Solidario. Autor del gol. Despliegue. Muy inteligente para moverse. Y Derly, que es un capítulo aparte. Diferente. Derly un capítulo aparte. El que mejor pone el cuerpo en el fútbol paraguayo, me parece que el que mejor utiliza el cuerpo. No, pero es grande y siempre te pone el cuerpo y te gana la pelota. No hay forma de... A los más grandes, pero... Y ese va a ser el Olimpia contra Cerro. Sí. Viene al 100, para no decir 100, viene al... Chiquiarse ya me preocuparía, ya le metería a todos mis jugadores concentrados ya. Y aparte con este plus de que en lo táctico siempre viene ganando Julio Cáceres, en el mano a mano de los técnicos, Julio Cáceres le viene ganando clásico. Esta va a ser una revancha para Cerro en todos los sentidos. Como técnico a Francisco Arce, a los jugadores nuevamente, porque se da otra vez en el mismo escenario, se da en la nueva olla. Es allí en donde se dieron, por decir así, los últimos fracasos en el clásico ante este Olimpia y este mismo entrenador. O sea, es el momento de la revancha para Cerro. Modo de jugar el piqui, entrar en modo batalla con ellos también, con la gente de Olimpia, que pueda igualar e intentar ganar. Pero ese va a perder otra vez, Arturo, va a perder otra vez. Disculpame, en modo batalla. Yo coincido, yo ya anticipo ya, que me disculpe, Denis, tenés razón. Habla en serio. Lo que digo es lo siguiente, Denis. Contestame bien. Sí. El jugador entra a la cancha y no tiene que tener temor de la emoción, ni nada, que se le parezca. El Cerro Porteño es un tema emotivo. ¿Sí? O digo, no, un disparate o no. Sí, es que fue lo que más le costó controlar en los partidos decisivos. Entonces, aunque yo te ponga lo que yo te ponga, no va a cambiar. Ese cuando decía con los dientes, ¿cómo que decía? Cuchillo entre los dientes. Ayer fue una demostración. Y Olimpia va a entrar como final. Y que me disculpe, Denis, porque fui muy bruto con Denis cuando le dije que hablar en serio. ¿Qué le va a pedir más a Cero si su rasgo es ese? ¿A quién le va a pedir? Que ya venga y le abrace a Chiqui. Que ya va y usted... Es el rasgo de Jam. Después tenés Patiño que pone fuerza, Trovallo que piensa más... Alexis que probablemente se ha transferido. Ana que hacer... Son características distintas. ¿Por qué es que nos va a quedar dormido Carrascal con este mediocampo de Olimpia? Si no está concentrado Carrascal, se duerme. ¿O miento? Sí, la vez pasada entró muy mal. Piri da Mota, que tiene que rendir mucho más. ¿Qué pasa con Piri da Mota? Perdón, Lucena. Sí. Piri el que está jugando. Hoy es Piri da Mota. El Lucena de antes. El Lucena de antes. Hoy Piri da Mota es la figura en la media cancha. Claro que no tiene un talento tu jugador. Tiene talento, pero no le pida más que eso. Que talento tiene. Y solidaridad para la marca, ¿no? Y hay que ver si, así mismo, y hay que ver si va a jugar Moreno Martín titular. Yo lo pongo. ¿Y vos? No. Ahí está. ¿Y vos? No. ¿Y vos? Segundo tiempo. ¿Y vos? No le pongo, segundo tiempo. Espera un ratito. No. No, parece que no nos vamos a entender. Ya metí un volante más de marca ahí. ¿A quién? Y le saco a Moreno. ¿Se va a arrugar Chiqui Arce? Tenés que arrugarte. No.
No, correr, meter y esperar un poquito y contra el No, golpe. va a perder el rego, va a jugar chico. No, dale la pelota, vos, Olimpia. No, chico, vos tenés que ganar. Vos tenés que ganar nomás. Está jugando en tu casa. No, ¿para qué vos te vas a abrir contra Olimpia que te haga la velocidad? No, yo no creo que cambien. Porque aquella vez que cambió Bueno, Chiqui fue partido de Copa Libertadores. Metió 5 volantes. Que la Libertadores es diferente, porque era sumar, jugaba en condición de visitante, entre comillas. Pero hoy a Cerro no le sirve el empate, porque Cerro empata con Olimpia, Nacional le gana a Guaraní, Nacional otra vez arriba. Y ya dejaría de depender de sí mismo Cerro. Sí. O sea, hoy no le conviene. Esta vez no es un partido de Copa de esos que... Con esta versión hoy de Nacional es un equipo que saca resultados, o sea, te viene sacando resultados, y lo mejor que le dan a Nacional es un empate en el Clásico, porque se van a terminar bloqueando los dos. Emocionalmente, ¿cómo ven a Cerro? Con la responsabilidad de responder en su cancha ante 44.000 espectadores. Sí, así es. Tiene que. La obligación. ¿Y después? Hoy parece más fuerte, pero hay que ver este partido, porque falló en los clásicos ante Olimpia, falló ante Palmeiras, falló en partidos... Desde lo futbolístico a mí no me generan dudas, sí desde lo emocional, y esa es la donde interrogante Olimpia grande. termina marcando en los últimos casos diferencia es cierto, de lo futbolístico también a lo mejor, pero desde la actitud de eso de salir a pelear cada pelota como si fuera la última, ahí le ganó Olimpia en los últimos clásicos a Cerro. Y ahí es donde Cerro tiene que igualar esa actitud. Pero con el piqui, el toque de Finoli, queda muy lindo, pero los clásicos se ganan, no se juegan. Así es. Ocurre que Francisco López Cerro tiene este estilo, no le vaya a cambiar. No le vas a cambiar. ¿A quién le va a cambiar? No cambiarlo, pero hacerlo más duro, actitud, más personalidad, más actitud, más ducho. ¿Y ahora va a cambiar? Pero si no cambia ahora, está complicado. Va a estar complicado. No, pero ahora va a cambiar, veo. Y tiene que ponerle más actitud, más pierna fuerte. Si Cerro llegase a perder, Olimpia le ventaja un punto. Un punto. Sí. No viene el fin del mundo. ¿Todavía faltan cuánto? Y después faltarían 5 fechas. Si Olimpia llegase a perder, Olimpia le va a sacar de ventaja cuánto. Y Cerro 5 arriba de Olimpia. Y esperando Nacional. Esperando Nacional. Redondeando, Francisco, Niño, Víctor y Denis. Este es el partido para Olimpia. Sí. Porque si Olimpia llegase a perder, ni hablar. Sí. Terminó el cuchillo entre, ¿cómo es? El cuchillo entre los dientes. Que Cerro tiene que ser inteligente. Pero no tiene que salir a empatar. Obviamente que no. Obviamente que no. Denis, me parece que Denis ya le da, ya. ¿Cuál es la seguridad que vos tenés? En un instante. Ahora voy a abrir, señor, porque un flyer con letras pequeñitas. Jorge Sosa va a dar lectura a la seguridad del clásico. Ganale la Feria de las Inflamaciones y el dolor con Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comicipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento ITV con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en redes sociales. Comicipar, 50 años liderando e innovando. Kaiser te premia por sus 40 años. Puedes ganar una conservadora llena de Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas. Además de 5 vesículos repletos de Kaiser. Envía un SMS al 88800 con la fecha de vencimiento de tu lata y ya estás participando. Síguenos en redes sociales como Kaiser Paraguay. 26 hojas se reunieron ahora. Queríamos hablar con el comisario de Equino Seguridad. Sigue la reunión. Esto tiene que ver. Se cambió el horario del partido nacional. Sí. Van a jugar a las 8 de la noche. Que era ahí enfrente. Sí, por ese tema se cambió esta mañana. Nacional con Guaraní van a jugar el domingo a las 8 de la noche. Con Super Espuma, viví más despierto y disfruta un descanso superior en tu summer de calidad. Seguinos en redes sociales, Super Espuma PY en Instagram y Super Espuma en Facebook. Estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma, viví más despierto. Ahí hay un mapa, ¿eso tiene que ver con qué, Víctor? Vamos a la parte de informaciones importantes, dice, estos son los puntos a tener en cuenta. El acceso vehicular y estacionamiento en el radio del primer anillo está prohibido para el público en general. Habrá un pulmón de seguridad en el sector de gradería novena, con platea Petengil, y en el sector de platea alta y baja con Petengil. Ahí se van a reducir la venta de entradas, lógicamente el número va a ser menor. La apertura de los portones será 3 horas antes del inicio, a las 13, entonces se van a abrir los portones. No se permitirán estacionar vehículos vendedores en las calles dentro del primer anillo. Al término del partido se retirarán en primer lugar los aficionados de Olimpia, independientemente al resultado. No se permitirán papeles picados ni serpentinas, se realizarán cateos en todos los anillos, se recomienda no traer cinto, no se permitirá mate, tereré, objetos punzantes, no se permitirán colgar banderas en los sectores compartidos por aficionados en plateas y preferencias, no se permitirán banderas por las alambradas. Después dice lo básico, el tema de bebidas alcohólicas prohibidas, sustancias de todo tipo
que tienen que ver con alcohol y todo lo demás, lo básico. Y voy a ir entresacando ahora el mapa general como para ir teniendo una idea. Pero ya está esto, ¿eh? Sí, ya está ahí. Esto es nuevito. Se acaba de dar en la reunión técnica. Y acá todavía no terminó, ¿eh? El plan de seguridad aún no terminó. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho, una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Llegó a recuperar la Z-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z-Hombre. De venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, descubre la diferencia. El Sol Seguros. 1313. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Frases de colección. Hecho que de continuar, ¿verdad? Para mí la única opción sería continuar en libertad, ¿verdad? Después de no ser así, obviamente ya estaría, ¿verdad? Dispuesto a dejar de jugar, ¿verdad? Frases de colección. Roque Santa Cruz. Pedro Balota no va a la cancha de Cerro vicepresidente. No. Parece que no entendés, Pedro Balota. Te dice, vamos, Pedro. No. Viene Cardona y te dice, vamos. No. No hay manera. No. Bueno, listo, Pedro Balota. Nunca. Bueno, listo. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa a Paraguay con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal. Y pista sintética, distribuye la Costa SRL. Para cada problema, Sica tiene la solución: impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa con Sica. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. ¿A vos no te interesa, Pedro Balota, como hombre de fútbol, vicepresidente de la Olimpia, conocer la olla? No. ¿A vos no te interesa conocer la olla, que es el mejor estadio que tiene el fútbol paraguayo? No. Si te dice un extranjero, quiero conocer la olla, ¿vos le llevas? Nunca. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Bellalam 751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi idea, represente, distribuye Britam ICA. La jugada, reiteramos, la que reclama Libertad es la de Franco. Sí, para mí no falta. la de Derby. Y yo pensé que era la de Derby. Derlis con Boca Negra en el cuerpo a cuerpo. El cuerpo, Sí, y es la de Franco. Pero es donde empieza la jugada. Donde se origina la jugada, el gol de Cerro. El gol de Olimpia. Henry con la pelota, juega al medio, viene Brian, tiró, Silva, el rebote. Atropella Brian, el grito franqueado y la protesta de los hinchas de Libertad. Olimpia gana 1-0, el grito franqueado. Henry jugó para Brian, sacó el disparo, se le fue a Silva y otra vez Brian. Lo que reclaman los jugadores de Libertad en la supuesta falta de Derby. 1-0 para Olimpia. Y esperando el clásico del domingo, Olimpia le gana a Libertad 1-0. Brian Montenegro lo hizo. Se estaba animando a jugar un poco más. Había dejado de lado tanto pelotazo para Derlis. La puso contra el piso y a Libertad. Le costaba encontrar claridad. Pase profundo hacia la izquierda. Va Derlis a pelear con Bocanegra. El cuerpo a cuerpo, me da la sensación que el central Gumarelo se dejó caer pensando que Juan Gabriel Benítez iba a ser la más fácil, la que habitualmente hacen los árbitros, que sancionar al atacante. Puso el cuerpo de Derlis, quedó en el piso el colombiano de Libertad, ganó el 10 el capitán de Olimpia esa pelota y filtró inmediatamente hacia el área. Allá apareció Montenegro, en su primer intento estuvo bien Silva cubriendo todo el arco con el cuerpo, tras el rebote le volvió a quedar a Brian Montenegro,
de zurda al palo izquierdo de Silva, sutil y abajo, para el 1-0 de Cano, en un momento muy importante del partido, cuando se va cerrando la primera etapa. 42 minutos, primera etapa. ¡Qué victoria de Olimpia! ¡El grito! Olimpia queda 2-0 y Nacional esperando el clásico del domingo. Una entrega bárbara, total de los jugadores de Olimpia, rompiéndose, como se dice. Va a terminar el partido, un empujón. Conoce, ya dijo el árbitro Gómez, colocó la pelota y termina. Se cumple con los 5 final. ¡Locura! ¡Locura! Transmitir lo que uno ve con el público de Olimpia, con sus jugadores que te abrazan. A la heroica Olimpia. A la heroica, escucha. 1-0 gana Olimpia. El domingo Olimpia visita la olla. Asignados los jugadores de Libertad que empujaron con todo. Y Olimpia aguantó y ganó 1-0. Cada vez más cerca de la punta Olimpia. Fútbol a lo grande. Vos entendés. ¿Sería porcentaje? ¿A qué hora es el partido Guaraní Sol? A las 17. ¿Y los últimos partidos de Cubero? Sí. Se va al final de este campeonato. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabéis dónde queda. Sobre Julia Miranda Cohete, General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Con Visión Banco ahora puedes extraer tu dinero con código QR en los cajeros de la red Infonet. Todo desde Visión Digital y en simples pasos. Descarga la app de la Play Store, App Store y App Gallery. Escribinos al 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. Además te ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que la gente representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos instaladores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. ¿Cuándo fue técnico de Tacuaré? A comienzo del arranque de esta temporada o sí. del clausura incluso. Había peleado con la gente del gerenciamiento y había guatemalteco. Con el anterior gerenciamiento. Sí. Retorna después de... Conoce bien la casa, sí. Pero con otro jugador ahora. Con otros jugadores, sí, porque en la apertura él había estado, porque por después Iván Almeida trae a todos los jugadores juveniles. Robert Pérez. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio de 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para que comprar se pueda alquilar. Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno, herramienta más en su obra. Para la previa, las terafis, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños. Los Panchos o Pizza siempre se le envían en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o Pizza, juega con todo. Lácteos La Padera te trae el dulce de leche preferido que se pone a tono con una novedosa presentación primaveral para disfrutar en familia o regalar a esa persona especial. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. ¿Cuándo estuvo Robert Pereira en Tacuaré? De febrero a mayo, de inicio de la temporada, estuvo Robert Pereira en Tacuaré. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ayer en Libertad, pensando así, más que pensando, arquero uruguayo Silva, tiene a Bocanegra colombiano en el medio, tiene a Barbosa argentino en el medio, en la central,
tiene a Díaz, que es chileno. ¿Cuáles son los 5 extranjeros? Pero de distintas nacionalidades, digo. Sí. Pero de medio campo para arriba ya son de paraguayos. Ayer jugaron ellos 4, después tiene aparte a Mayada, que no jugó. Lateral que no jugó. No, ¿y después? Merlini argentino, está afuera. ¿Y después? Y tiene... Por ahí nos quedamos. Esos son los extranjeros en libertad. Y ayer se ganó tu jugador Barbosa de entrada de la María. Barbosa, que es un clásico. Siempre entra duro en alguna acción. Sí, señor. Y que venía complicado últimamente. Es difícil encontrar a alguien que haya jugado relativamente por encima de la media ayer en Libertad. Espinosa, Díaz, a mí me gustó Iván Franco, después no hubo uno que destacó, Enredado, Lorenzo Melgarejo, individualista. Sí, estaba con una gana de hacer el gol, pero terrible, porque hay una que engancha, entra por el lado de la derecha y tenía 3 compañeros solo y agarra y patea, un gol que no se hace comúnmente cerrado, aquí. Claro. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados sin choriqueso Chorti, que estos encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizar. Bancoop es un banco que no para que vos no pares, y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde puedes acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Ocibellala y Bartolomé de las Casas de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancoop.com.py. Bancoop, 10 años sin parar. Sí, confirmado el tema del oro, futsal FIFA femenino ganó 2-1 Uruguay, ya es inalcanzable porque Argentina, es cierto, en puntos lo puede igualar, pero hay desempate directo y Paraguay ya le ganó a Argentina, así que se puede festejar otra medalla de oro ganada en los Juegos de Sur para Paraguay. ¿En qué categoría? Futsal FIFA femenino. La Agrícola Seres Seguros Generales, Seguridad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yupi Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En Encima Oblera tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisaje del Montaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfrutar del evento deportivo más importante de Sudamérica, en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022 hasta el 15 de octubre. El sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De La Subera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Subillana, Casi, Arreídos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morque, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinas, preparas y listo. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pecho Gom, a todos les gusta. Decidí compromiso y solidez, exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Con promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? Hola, Miguel. ¿Cómo andás, Miguel? Arturo, buenas tardes, un fuerte abrazo. Igualmente a vos, ¿cómo estás? Vení a Giga, aparte de tu vida vas a encontrar todo para tocar. Contamos con la amplia gama de productos, desde cotillones hasta electrodomésticos, jugueteras, bazar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPeirega. Giga, parte de tu vida. En instante el porcentaje. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmcp.org.py. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio, de esta Encarnación, Coronel Vide, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Aprovecha en Farmacia Catedral todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria. Tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo estás, Arturo? Arturo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Arturo?
Miguel Cardona, Juan José Zapata. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Volvió a tu pila tan esperada Maratón Jam hasta el viernes. Vas a poder equiparte y renovar tus electrodomésticos con los electrodomésticos que la gente quiere. Y si sos cliente Tupi, tu primera cuota buenas recién a los 30 días. No te olvides que tus compras participan del sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT. Y más de 100 premios. La gente sabe. Bueno, vamos a sentar. Arrancamos. ¿Qué partido, niño? Guaraní, Sol de América. Guaraní, Sol de América. Así, uno le da lo hacer los chances, y después lo que ha hecho Olimpia, la verdad que sí. Si se lo pone... Le doy candidato número 1 para ganar el campeonato ya a Olimpia, así nomás. ¿Vos dijiste luego Olimpia? Dígelo. Cuidado con Olimpia. Digo, Denis Caniza, Olimpia. Te dejaron con ¿Vos vida. qué le diste? A Libertad. ¿Vos? A Libertad. ¿Vos? A Cerro. Sigue con vida. Quiere decir que la lucha está acá. Exactamente. Terminaron Francisco López y Víctor. Y Fabián Libertad. También me voy. Sí. Enseguida, Guaraní Sol. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan de LS Motors S.A. Ingresa a lsmotors.com.py y agenda tu visita de LS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemay Flores. Es así lo que dijo Denis Caniza y entendí. Dice que Denis dijo Caludión que Olimpia iba a ganar la Sudamericana. Olimpia hasta podría jugar la final si no era por el papelón de los jugadores contra Goianiense. Sí, es que se cuidan los jugadores y van a ganar. Ahí está, ese es Denis Caniza. El Mundo Constructor, encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kentenas, la solución con una Kentenas tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-10-10-10 Chacomar, respaldo total. Balota había dicho que no conoce la cancha de Cerro. No conozco. No, parece, pero había terminado Balota. Viene la actualidad del fútbol internacional, por ejemplo, y le dice Olimpia en partidos internacionales, Copa Sudamericana, donde ni para ir a jugar, le dice un brasileño, pues ahí tiene la amabilidad, Pedro, de acompañar a la cancha de Cerro. Es un brasilero, no conozco. No. Parece que no entendés, Pedro Balota. Escúcheme, Pedro, usted es dirigente del Olimpia. No, espera. Un argentino que te dice, mire, Pedro, acompáñeme, quiero conocer la cancha de Cerro. ¿Qué le decís? No. Pedro Balota, vicepresidente del Olimpia. ¿No cambiaría nunca de opinión referente a esto? Nunca. Bueno, listo. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso solo hacemos un vino, que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Shell baja los precios en todas sus naftas. Shell Fórmula regular 7.590 guaraníes, Shell Fórmula Super 8.390 guaraníes y Shell V-Power 9.340 guaraníes. Pasa a llenar tu tanque con el combustible que más le conviene a tu auto y a vos también, Shell, porque lo que cargas importa. Apostando al deporte y las prácticas de buena salud, Asismet es colaborador oficial de los Juegos Suramericanos ASU 2022. Te invitamos a apoyar con nosotros y ser parte de esta gran fiesta, el sueño de todos. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza Inigio. Vamos con el fútbol de hoy, con el porcentaje. Sí, Guaraní local ante Sol. Guaraní Sol, Denis Caniza. 40-60. Sol de América. Título y llana. 60-40. Guaraní. Sí, 60-40. Francisco López. 60-40. Guaraní, vos niño. 50-50. Empate.
Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Si querés dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para brindarte la solución que más te conviene, centrales sucursales. En San Lorenzo, 4 mejores y Mariano Recalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Y la programación, niño, mañana sigue el campeonato. Sí, mañana arranca, vamos con todo el repaso. Con 12 de octubre, Guaireña a las 19 en Itagua. Ahora ya entrena el plantel del 12 de octubre, mirando en el juego ante mañana. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Anímate a soñar. 3.000 millones, Che por Emoy. Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en televisores, precios increíbles en todas las marcas y modelos. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Escucha esta oferta: TV LG Smart Ultra HD de 32 pulgadas, precio normal. 18 cuotas de 425.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 309.000 guaraníes. Llámanos al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Sin movimiento y móvil. La final de la Conmebol Libertadores cada vez más cerca y vos puedes estar ahí. Además, te puedes ganar premios directos para disfrutar de tu pasión. Carga los códigos ocultos de los cupones en los packs en promoamstel.com.py y ya participas a Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Ese niño que está pidiendo la red monumental Roque Santa Cruz. Después diremos en qué momento va otra vez adelante. Parte ya trabajo editado. Igualmente. Sí, señor, es Roque Santa. Academia de Fútbol Legends RS24 con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981-677-527. Academia de Fútbol Legends RS24. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda. Sin duda alguna, Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 437.000 Paraguayo Mobiliaria se asegura su inversión. La programación de fútbol, niño. 12 de octubre, Guaireña a las 19. Mañana arranca la fecha 17. Nueva crema limpiadora Furia especial para los azulejos, griferías, servicios lavatorios y mesadas y mucho más. Fácil usar y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades con el sello y garantía de base. Electrobank cumple 15 años, te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos comprando productos de la marca Speed, Quick, One, que Atlas, que tendrás cupones para todo el camionazo Speed de Electrobank. Llamanos o escribinos al 021-519-3000. Electrobank, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. El sábado 2 partidos, primeramente a las 17, Resistencia Tacuarel. Tu vehículo es genial, tráelo a Arimark y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keco, Positrón, Santec y otros que harán que tu vehículo sea más seguro, confortable, útil y duradero. Arimark, lo que la fábrica no te dio. Pasa por Copetrol y participa por viajes del Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por compras de lubricantes Petronas ya estás participando. Entérate más en redes sociales, @Copetrol, Copetrol. ¡Vamos! El sábado decíamos Resistencia Tacuarel a las 17. El sábado igualmente 19:30 General Caballero Ameliano. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. El domingo a las 16 Cerro Porteño Olimpia, el superclásico en la Nueva Olla. Atención Villaliza, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en Bonpoleski número 45. Estamos sobre Bonpoleski casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Seguimos creciendo para vos. En los servicios para Toyota o camión Hino, habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas sobre Plata Empeño, mejor cotización. Sarmiento casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. El domingo Nacional Guaraní con nuevo horario, 20 horas Nacional Guaraní en el Alcenerico. San Isidro y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Claucol, @San Isidro y @Claucol Paraguay.
Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Liqueyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azor y Fútbol Álamos, porque si vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. El lunes, Sol de América Libertad será a las 19 horas en Villa Lisa, Sol de América Libertad el lunes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Jugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegidos los más valiosos que tenés aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 Rubilock Alarmas, estés donde estés. Recordamos el panorama en Odesur y repetimos lo más importante del día. Acaba de ganar el futsal FIFA femenino, la medalla de oro. Venció 2-1 a Uruguay. Impecable campaña de las chicas, ganaron sus 4 partidos. Ya no importa lo que suceda, mañana tiene el oro asegurado. Le resta un juego, pero igual ya está con el oro asegurado. Así es. ¿Ya probaste Soto? Ingresa a Ciudad del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro te registras automáticamente. Tenés 200.000 guaraníes de regalo para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar al dolor conectado al Etilol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento desde la cuota 1 hasta la 2 en los planes Interplan, Superior Plus Familiar Máximo y Doctoplan. Más detalles al 248-8500. Medicina Prepaga SPS abierta a todo público. Kaiser te premia con sus 40 años y puedes ganarte una consoladora llena de Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas, además de 5 bicicúleos repletos de Kaiser. Envía un SMS al 88800 con la fecha de vencimiento de tu lata. Ya está participando. Síguenos en redes como Kaiser Paraguay. Por el 1339. Con Super Espuma vivís más despierto y disfruta un descanso superior en tu sumir de calidad. Seguinos en redes sociales Super Espuma PY en Instagram y Super Espuma en Facebook. Estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recupera la Z Hombre. De venta libre en farmacias calidad Fopasa. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con sus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo mayor que se metió en el mercado. Visitar las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar la calidad del mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Sica soluciona tus problemas. Chica líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Alam 751 Casico Pacheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Representa, distribuye Britam S.A. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética, distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama el Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Con Visión Banco ahora puedes extraer tu dinero con código QR en los cajeros de la red Infonet. Todos desde Visión Digital en simples pasos. Descarga la app de la Play Store, App Store o App Gallery. Escribinos al 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Para cerrar, Víctor, futsal FIFA 20-15 ante Bolivia esta noche en el León Condor. Paraguay si gana da un paso importantísimo y está cerquita de la. Eso es masculino. Masculino, exactamente. Y lo más resaltante, fútbol FIFA. Futsal FIFA femenino, hoy medalla de oro. Ganó Paraguay 2-1 ante Uruguay. Pero cumplimos, niño, con la red monumental satelital Roque Santa Cruz. Pedido los colegas, Iván. Yo creo que si cierra en libertad se deja el fútbol. ¿Vos, Denis? Sí. Sí, lo mismo. ¿Vos? Un año más en libertad. No, cierra. Yo creo ¿Vos sí que cierra ahora? Yo sí creo que cierra este año. ¿Vos? Yo creo el año que viene, pero en libertad. El año que viene. Yo creo que juega un año más y en libertad. Porque dijo una parte de estoy con sed de revancha. O sea, se quedó con esa espinita ahí. Parte de los charlados, trabajo editado por Gustavo Sánchez, Roque Santa Cruz. ¡Ich Roque! ¿Tu contrato hasta cuánto con libertad? ¿Hasta cuánto tiempo más? Y hasta diciembre, hasta fin de año, sí. Bueno, Roque, ¿y está para seguir? ¿Te propone libertad o no por la Copa? No hablamos todavía de nada, de hecho que este campeonato termina temprano y ahí creo que va a haber tiempo más allá de que todos vamos a salir de vacaciones
y vamos a estar fuera del país seguramente, que me imagino vamos a ver seguramente después recién. Ayer, ¿qué pasó con Libertad y qué pasa futbolísticamente con Libertad sin restar mérito a Olimpia? Bueno, no estamos jugando bien, o sea que hubo un tiempo que el resultado no era el que nosotros salíamos buscando, donde por funcionamiento nos íbamos enojados con nosotros, pero sabiendo la verdad de que hicimos mérito para ganar el partido. ¿Verdad? Eso sí perdimos ahora. La sensación que tuvimos al salir ayer no fue buena, ¿verdad? Y no fue buena porque justamente como equipo somos nosotros los que nos estamos encontrando, ¿verdad? Estamos en un momento complicado, ¿verdad? En un momento donde ayer, por lo menos, ¿verdad? Especialmente ayer, estuvimos muy flojos, ¿verdad? En la circulación, no nos pudimos encontrar nunca. En la intención ya tuvimos problemas, así que ahí obviamente que se complica todo. Le estoy diciendo a Denny, que inicie los compañeros, que eso que ayer te cantaban y el cántico, le digo a Denny, se siente, y Denny me dice, sí, se siente. Así es Pío Roque. Y jugando ya no, al comenzar el fútbol siempre es una fiesta, ¿verdad? Y para los jugadores es el momento de tenerle a tu afición a favor, tanto como tenerle en contra, es un momento muy lindo, ¿verdad? Porque esas emociones vivimos los futbolistas, entonces en la previa sí, pero después ya obviamente ya está metido en el partido, está tratando de encontrar soluciones, respuestas, entonces ahí ya pasa desapercibido. ¿En qué momento va a terminar esto, Roque? No sé, yo no... ¿Vos crees que esto va a ser así? Y debo preguntarte, Roque, cuando salís de la cancha y te vas a un lugar público, ¿cómo termina? Porque tanto te quiso el público de Olimpia, ellos consideran una traición que te haya ido, como que le partiste el corazón. Yo veo desde ese punto de vista, Y no sé, no, por la calle bien, súper bien, nunca tuve ningún problema, y capaz que en algún momento, si tengo algún tipo de conversación con alguien y te pregunta por ahí qué fue lo que pasó, ¿verdad? Igual es un tema, ¿verdad?, que obviamente no se puede, como igual que nunca hablé en la prensa abiertamente de lo que pasó en Olimpia, tampoco, ¿verdad?, le voy a hablar a nadie, así que la gente entiende, ¿verdad?, son ciclos, ¿verdad?, que pasan hoy. Tengo 41 años y tengo la misma gana de competir que siempre, pero obviamente que los momentos son distintos, ¿verdad? Entonces, no sé, no es tampoco algo, ¿verdad?, que wow, que yo sé que yo no le hice mal a nadie, al contrario, ¿verdad? Siempre me comporto de la mejor manera, de lo más profesional posible, ¿verdad? Esa es siempre mi condición para seguir jugando, ¿verdad? Entonces yo no tengo ninguna sensación rara en torno a eso, ¿verdad? Tratándose de vos, pues lo que tenga que tener un espíritu, porque somos distintos todos los seres, y vos le podés decir, ¿yo qué le hice a ustedes? ¿Una reacción? ¿Algún gesto? Una vez le saludaste así, no sé si es ironía, pero ayer nada, ni levantar la cabeza. ¿Vos considerás un auto injusto esto por parte de la hinchada de la Olimpia, Roque? La verdad es que cuando el público están todos juntos, ¿verdad?, y hay esa unidad que normalmente le da la afición, ¿verdad?, la gente deja de pensar por sí solo y la multitud siempre tiene una conciencia distinta, ¿verdad? Pero no se puede, ¿verdad?, meterle en la bolsa al completo, ¿verdad?, porque hay mucha gente, ¿verdad?, de que tiene un acercamiento muy distinto, ¿verdad?, en la calle. Como te digo, yo soy una persona, ¿verdad?, de que tengo vida social en el colegio, de salir, de estar siempre con la gente, aparte que siempre fui muy abierto a compartir con ellos, y hay mucha gente, ¿verdad?, o la gran mayoría, te diría hasta que cuando me ve, se ríe, me pide una foto y me dice, ¿por qué ya te fuiste? Pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces no hay que tampoco
Hacer general, ¿verdad? Una sensación que tampoco como te digo, cada uno en la cancha, obviamente que competimos igual que yo, a mi compañero les adoro, les amo a todos, ¿verdad? Ellos y cuando estamos en la cancha, obviamente que cada uno, ¿verdad? Busca hacer su partido, ¿verdad? Por eso te digo, yo no tomo de una manera muy dramática, ¿verdad? Y esa publicidad de cambiaste, ya lo hiciste, influyó, ¿vio? Esta publicidad de combustible, ¿qué hiciste? No, cuando hice el comercial ni ahí te ponía a pensar de que mira dónde la gente se agarra otra vez, se pero agarraron ahí, ¿verdad? Sí, no, qué sé yo. Son momentos la gente está muy a la defensiva, obviamente, entonces toma como que cualquier cosa se toma como si fuese que lleva un doble sentido, cuando en realidad no, ni ahí estaba determinado, ¿verdad? Que tenga alguna relación, ¿verdad? Respecto al pasado, ¿verdad? Vos sabés, Arturo, yo no leo prácticamente cero de las redes, o sea que si me entero así es muy de pasada y hasta ahí. No hay tiempo para esas cosas. No, está demasiado, bien, no. demasiado. Si yo llegase a hablar lo que pasó en Olimpia, y no lo voy a hacer, dijiste, pues respetando justamente la institución. No, obviamente, yo digo nomás de que todos tenemos nuestros momentos, ¿verdad? Y tenemos nuestras cuestiones personales, ¿verdad? Dentro de lo laboral. Yo no digo en el sentido, ¿verdad? De que haya ocurrido algo que haya sido grave en cuanto al trato hacia mí. Yo me refiero más en lo general, ¿verdad? Como te digo, yo prefiero seguir jugando a no jugar. Para mí eso es fundamental, ¿verdad? Y a partir de ahí, todo lo demás, ¿verdad? Cuando decís lo que prefiero seguir jugando a no jugar es por el crédito y la confianza que te da Garnero. Un día dijiste, yo no quiero ser figura decorativa, ni que me citen en el banco y que me impongan como una condición, dijiste. Así en aquel momento, ¿no? Estando en Olimpia. Sí, claro, en Olimpia. Sí, total. Te digo más, yo creo que ahora estás jugando más partidos seguidos que cuando estuviste en Olimpia, jugada partido tras partido. Sí, estoy bien, ¿verdad? Obviamente que la sensación después de perder partidos, no solamente de perder, ¿verdad? Sino que de la forma, ¿verdad? En que venimos jugando, ¿verdad? De que uno se cansa mucho menos cuando va ganando, ¿verdad? Entonces, lo fundamental para nosotros ahora mismo es tratar de recuperar nuestro funcionamiento, ¿verdad? Hacer memoria, no hace mucho, ¿verdad? Que las cosas iban súper bien. Y empezar otra vez de ahí, obviamente que ahora cuando estás remando desde atrás, ¿verdad? Hay mucha ansiedad, ¿verdad? Por acortar distancia muy rápido, por empezar los partidos e intentar de ir ganando ya muy pronto. Y bueno, estas situaciones obviamente nos están costando mucho, ¿verdad? Porque la actitud del equipo en cuanto a correr es muy buena, ¿verdad? Pero hay que agregarle, ¿verdad? A eso, ¿verdad? El juego en conjunto, lo colectivo, y es ahí donde dejamos pasar, ¿verdad? Pero en lo personal, muy contento obviamente por el año, ¿verdad? Porque en general he jugado bastante y eso es muy importante a la hora también, ¿verdad? De poder también después pensar, ¿verdad? Qué decisión tomar en torno a si seguir jugando o no. Mateo Gamarra, cuando te marca, ¿vos sabías lo que le dijiste a la vez y después? ¿Por qué así le dijiste, veo? No me acuerdo qué le dije, porque me dice, esta sí, creo que yo le dije, no, esta no, siempre así le dije, algo así, pero no fue porque así. No, sentado vos y te da la vuelta y le mirá al árbitro. Me acuerdo de la jugada, pero no sé qué le dije. Bueno, pero ¿qué tal Mateo Gamarra? Fue muy... ¿Cómo contigo? ¿Se extralimitó en la marca? No, yo creo que no, él hizo su partido, la verdad es que el juego como planteamos nosotros ayer por ser muy frontales, por ser demasiado directo, planteó un juego muy físico, ¿verdad? Pero no, yo creo que él al menos yo le conozco a él desde que empezó, desde que subió con nosotros, es un chico, ¿verdad? Que tiene mucha predisposición, tiene muchas ganas, ¿verdad? Y dentro de eso, ¿verdad? En la posición que él juega, ¿verdad? Siempre fue un jugador agresivo en la marca, ¿verdad? Pero no, yo no creo que en ningún momento haya sido como para golpear. Yo no sentía así. Si yo soy vos, le digo, ¿qué es lo que te pasa, chiquilín? Yo le digo.
Sí, pero lo que pasa es que en esa clase de roce desde la posición están todos los partidos. Pasa que cuando vos sabés dar, sabés recibir y es así nomás. No es una cuestión de que haya sido algo especial para mí por ser ayer y por ser con Mateo, a quien absolutamente yo no siento de que haya hecho absolutamente nada distinto de lo que él hace desde que le conocí, ¿verdad? O sea que él es un jugador agresivo en la marca, es un jugador, ¿verdad? Que sabe que tiene, ¿verdad? Sus virtudes y su limitación obviamente, pero dentro de la virtud está esa agresividad en la marca. ¿En el área fue donde te pegaron en la cara o qué pasó ahí en esa jugada? Como que te manotearon en la cara o no? Me rasguñó todo, Mateo me rasguñó todo. ¿Mateo en la cara fue? ¿O no, Roque? Y no, según el refre, no. No, pero te hablo bien, por eso te dije. Le podría haber dicho a Chiquilín, ¿qué es lo que te pasa de mitad? Y que vos creciste futbolísticamente acá, mira lo que me hace. Te manoteó la cara, te metió toda la uña, veo. No, pero esas son cosas que pasan siempre. O sea que te digo, a mí me pasa en todos los partidos, esto de los rasguñazos, de los arañazos en el área cuando quieren contenerte y cuando están... obviamente de que soy un jugador también, ¿verdad? Que tiene su peso, su dificultad, ¿verdad? Y dentro de todo eso, obviamente de que yo sé de la incomodidad también de tener que venir a marcarme, así que no fue tampoco. Lo que pasa es que uno cuando juzga, ¿verdad? Las situaciones, ¿verdad? Nosotros jugamos como dos partidos, ¿verdad? Uno en donde nosotros somos dos jugadores que nosotros podemos aguantar lo que se venga y otro, ¿verdad? Otro partido en donde se puede cobrar cualquier cosita que pasa. Fútbol a lo grande. Vos entendés. ¿Qué le dijiste a Lorenzo Melgarejo en un momento dado? ¿Jugás más colectivamente? No, personal, con él nomás hablamos después personalmente en el vestuario, pero nada, dentro de la cancha no hay mucho tiempo más que de pedir o hacer alguna recomendación, ¿verdad? Para poder acercarnos más y estar un poquito más juntos, de poder asociarnos un poquito más, pero no, nada específico en cuanto a eso. Te voy a preguntar puntual sobre dos jugadores. Alex Silva se mandó un partidazo. Sí, yo le dije al final del partido, me crucé con él y le dije, ¿verdad? Que también, a mi parecer también que estuvo muy bien, de que había hecho un gran partido. ¿Verdad? Un gran despliegue, ¿eh? Y a nosotros en el medio fue el que más protagonismo tuvo, ¿verdad? Dentro, obviamente, de las falencias que tuvimos nosotros, ¿verdad? Obviamente que también él pudo sacar ventaja, ¿verdad? De la calidad que tiene y todos le conocemos y sabemos, ¿verdad? Lo que con espacio, ¿verdad? Y cuando él está bien, lo que puede llegar a hacer. Así que después del partido yo le felicité también por el partido. Derly González. Si te digo esto porque lo ves como es compañero, volvió a la selección nacional, pícaro en el buen sentido de la palabra de Derly, ¿eh? No, sí, es su cualidad principal. También le había mencionado, ¿verdad? Ya antes del partido, ¿verdad? De que obviamente que le felicitaba porque viene jugando muy bien, no solamente con el club, también a nivel de selección, como dijiste, y nada, es un jugador obviamente que de muchas virtudes y bueno, ahora mismo, ¿verdad? Está sacando mucho provecho de la picardía que tiene, que como bien decía, ¿verdad? Es un jugador, ¿verdad? Que se sabe desenvolver, que tiene, ¿verdad? Sabe cómo sacar ventaja, ¿verdad? Más allá de su condición física y bueno, también hizo, bueno, de hecho que la jugada del gol fue una jugada que él gana por el costado. ¿Ustedes reclamaron falta? Sí, se reclamó una falta, pero del otro lado. ¿En la de Franco? En la de Franco, sí. ¿Esa es la que le reclamaron? Esa es la jugada que se reclama. ¿Sí? Ah, correcto. La jugada que se reclama es la falta que le hacen a Franco, que sí, ya dijo el árbitro, y después aparece la de él con Boca Negra. Claro, de la misma jugada sale el gol, ¿verdad? Entonces, sí. Como con el VAR se puede revisar, obviamente que lo que pedíamos que se revise era aquella jugada, ¿verdad? ¿Y qué va a ser de tu vida, Roque, el próximo año vos? Y vamos a ver, queda alguna fecha por delante, tengo después intención de pasar tiempo con la familia, ¿verdad? De poder salir y
desconectar un poco, porque este año verdaderamente fue un año donde prácticamente no descansamos, así que va a tocar un poco, ¿verdad? Compartir y quedarme un poquito más en casa, ¿verdad? Los últimos días fueron de muchas concentraciones también. Y nada, vamos a ver qué va pasando, ¿verdad? Íntimamente, disculpame, Roque, ¿vos creés que hasta este año llegás futbolísticamente y decir mi familia, ya no te gustaría seguir? No digo Libertad, en primera división, futbolísticamente hablando. Y no sé, no sé qué todavía qué decirte, ¿verdad? Te digo, yo me siento muy bien, tengo muchas ganas, ¿verdad? De jugar inmediatamente otra vez, porque las sensaciones últimas son las que quedan siempre y tengo ganas de poder jugar otra vez y sacarnos, ¿verdad? El gusto amargo, ¿verdad? De la forma en que se jugó, ¿verdad? Más que nada, y corregir las cosas que hayan que corregir y encontrarle respuesta, ¿verdad? Dentro del colectivo a lo que sea que estamos dejando de hacer. Y bueno, de momento esa es la consigna, ¿verdad? No sabes si te vas dejando o Libertad tiene toda la prioridad todavía. No, de hecho que de continuar, ¿verdad? Para mí la única opción sería continuar en Libertad, ¿verdad? Después de no ser así, obviamente ya estaría, ¿verdad? Dispuesto a dejar de jugar, ¿verdad? Bueno, Roque, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo y bueno, a esperar lo que venga a futuro para vos. Gracias por tu tiempo, Roque, muy amable. Gracias, Arturo, un abrazo a todos, saludos. Gracias igual, Roque Santa Cruz. ¡Ich Roque! Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio